La mañana del 3 de enero, de camino al pueblo de mi marido para celebrar el Día de Reyes, mi suegra propuso una comida de lujo para toda la familia. Fue entonces cuando una empleada del restaurante se me acercó y me susurró al oído que fingiera ir al baño y escapara para evitar un desastre. Me llamo Elena García Pérez y soy de Salamanca, un lugar donde, como se suele decir, el respeto a los mayores y las buenas formas son fundamentales, y donde se nos enseña a ser considerados para no ofender a nadie. Vine a Madrid a estudiar y me quedé trabajando como administrativa en una empresa constructora. Mi trabajo puede sonar sencillo, pero pasaba los días rodeada de expedientes, contratos, facturas y actas. Un solo número equivocado podía costarme una reprimenda monumental de mi jefe. Por eso, me acostumbré a ser clara y transparente, a que todo tuviera una base y una justificación. Conocí a Carlos Ruiz durante una reforma del sistema eléctrico de mi empresa. Él era técnico, alto, delgado y con una forma de hablar tan apacible como la tierra misma. En aquel entonces, solía bromear diciéndole que parecía tan bueno que seguro que todo el mundo se aprovechaba de él. Él se reía, rascándose la cabeza, y decía que si alguien se aprovechaba, lo mejor era apartarse y evitar problemas. Aquella frase, que parecía una broma, descubrí más tarde que era su verdadera naturaleza. Evitar lo que se pudiera, siempre que no causara un escándalo. Llevábamos casi 3 años de noviazgo cuando nos casamos. La boda en Salamanca, en casa de mi familia, fue sencilla pero con todas las tradiciones bien cumplidas. Mi madre me entregó una pulsera de oro de mi abuela con una única advertencia. Hija, cógela, y pase lo que pase en el futuro. Recuerda siempre guardar tu dignidad. Llevo esa pulsera desde el día de la boda, no para presumir, sino como si llevara una promesa atada a mi muñeca. La familia de mi marido era de Cangas de Onís, en Asturias. Mi suegra, Isabel Moreno, era de esa clase de personas que viven pendientes del qué dirán. Para ella, la palabra apariencias pesaba más que un plato de comida, y la idea de quedar bien era más importante que los sentimientos de su propia familia. Solía llamarme la nuera de Madrid. Aunque yo solo era una chica de provincias que se ganaba la vida en la capital, para ella, todo lo que viniera de Madrid tenía que ser sofisticado y valioso, algo con lo que poder compararse y presumir ante los vecinos. Desde la primera vez que fui a conocerlos, entendí cómo funcionaban las cosas en esa casa. Apenas pisé el patio, la oí decir a una vecina, como si presentara un objeto de gran valor: «Mirad, esta es la futura mujer de mi hijo. Trabaja en una oficina en Madrid». La saludé con respeto. Ella asintió, pero sus ojos me escanearon de arriba a abajo antes de soltar una frase, ligera como una pluma pero afilada como una aguja. «Aquí tienes que saber estar, no vayas a dar que hablar». En la familia de mi marido también estaba su hermano pequeño, Javier Ruiz. Javier era unos años menor que yo, rápido de lengua y siempre con un Elena por aquí, Elena por allá en los labios, pero su mirada siempre parecía estar calculando algo. Le gustaba presumir de conocer a gente importante, y siempre hablaba de que en los negocios lo fundamental eran los contactos. Una vez, durante la cena, Javier dijo con una sonrisa socarrona: «Elena, trabajando en una empresa en Madrid, seguro que ganas un dineral. A ver si ayudas a Carlos a prosperar». Yo me limité a sonreír, pensando para mis adentros: si mi vida dependiera de las palabras de otros, ya se habría deshecho. Durante 6 años como nuera, no visité Cangas de Onís con frecuencia, en parte por la distancia, y en parte porque cada vez que iba, sentía los nervios a flor de piel. Isabel me analizaba en todo, desde cómo saludaba y servía el agua hasta cómo me desenvolvía en la cocina. Una vez llevaba un jersey de color beige. Ella soltó con desdén que por qué vestía de forma tan sosa, que la gente pensaría que éramos pobres. Sus palabras me provocaron una mezcla de risa y amargura. La riqueza o la pobreza no se miden por un jersey, pero sabía que para ella esa prenda era una declaración de intenciones para todo el pueblo. Carlos me quería, o al menos eso creía yo. Me ayudaba a fregar los platos, llevaba las bolsas sin que se lo pidiera y me recordaba que me abrigara cuando hacía frío. Pero cada vez que su madre me decía algo hiriente, él me llevaba a un rincón y susurraba, como si temiera que alguien lo oyera: «Ten un poco de paciencia, mamá ya es mayor, no la disgustes». La frase «no la disgustes» se repetía tanto que se convirtió en una especie de cerrojo. Un cerrojo para mi boca y para mi amor propio. Una vez harta le pregunté directamente: «¿Te preocupa tanto que tu madre se disguste? ¿Pero no te preocupa que me disguste yo?». Él se quedó en silencio. Un silencio tan largo que se oía el zumbido del ventilador de techo. Y luego suspiró: «Si tú te disgustas, puedo consolarte. Si mamá se disgusta, toda la familia sufre». Sonreí con amargura. Resulta que, en su balanza, la esposa era alguien a quien se podía consolar, mientras que la madre era una figura a la que no se podía contrariar. Aquel año, por las fiestas,
Mi empresa cerró las cuentas tarde. Estuve trabajando a toda prisa hasta el 28 de diciembre. El 29, apenas me había acostado cuando Carlos me dijo: «Mamá dice que este año te quedes unos días más. El 3 y el 4 tenemos invitados y hay que quedar bien». Al oír las palabras «quedar bien», instintivamente me toqué la muñeca. La pulsera de oro estaba fría, como recordándome: «Hija mía, la vida de nuera no es solo cocina, también hay trampas». No soy supersticiosa, pero como dice el refrán, la experiencia es la madre de la ciencia, y viviendo bajo el mismo techo, aprendes que la sabiduría a veces consiste en saber cuándo retroceder y cuándo mantenerse firme. Acepté ir, pero le advertí a Carlos una cosa: el tema del dinero, fuera cual fuera, tenía que ser claro. No me gustaban las ambigüedades. Él se rió. ¿Quién va a andarse con ambigüedades en plenas fiestas? ¿Te preocupas demasiado? Miré su sonrisa, pero mi corazón no se sintió más ligero. Sentía que en su casa a menudo se decían cosas por decir, como si se pusieran un abrigo sobre cualquier asunto y me dejaran a mí la parte incómoda. Y no sé por qué, pero desde el momento en que empecé a preparar las maletas, tuve la sensación de que este viaje no sería una simple visita familiar. La mañana del 30 de diciembre, Madrid estaba fría. Las calles aún no se habían vaciado, pero mi corazón ya se sentía pesado. Me levanté temprano para limpiar un poco nuestro piso de alquiler, encendí una vela por mi padre y luego envolví los regalos en silencio. Mi madre me llamó para preguntar si había comido bien, que no me excediera con el trabajo. Le dije que sí para tranquilizarla, pero no podía evitar mirar de reojo a Carlos, que estaba en el balcón hablando por teléfono, con una voz tan baja que parecía hablarle al viento. Cuando terminó, entró intentando parecer normal, pero le noté enseguida que algo pasaba. ¿Era mamá otra vez?, pregunté. Él titubeó. Sí, preguntaba cuándo llegábamos. Dice que este año hay muchos invitados y la casa tiene que estar impecable. Apreté el lazo de una bolsa de regalos más de lo necesario y sonreí con amargura. ¿Impecable de barrer el patio y limpiar la mesa o impecable de aparentar? Carlos se quedó helado. No le gustaba que le hablara con indirectas, pero yo ya no tenía ganas de andarme con rodeos. Si te digo la verdad, si solo fuera cuestión de cocinar, podría soportarlo. Soy nuera, lo entiendo. Si te consideran la nuera de la casa, tienes que saber anticiparte a las cosas. Pero las dificultades en casa de mi marido eran de otra índole, algo intangible que la gente llama apariencias. No tiene forma, pero pesa tanto que todos tienen que agachar la espalda para llevarlo. Todavía recuerdo la primera vez que fui a Cangas de Onís para las fiestas después de la boda. Aquel día apenas bajé del coche y mientras sacaba la maleta, Isabel ya estaba en medio del patio proclamando a las vecinas: «Esta es mi nuera de Madrid. Trabaja en una oficina, tiene estudios». Dije hola mamá, hola a todas. Apenas me dio tiempo a respirar cuando me arrastró a la cocina y señaló una cesta de verduras. Su voz era una mezcla de enseñanza y sentencia. Esto no es como Madrid. Una nuera tiene que saber hacer las cosas, ser resolutiva y observadora. Que no digan que en esta casa hemos acogido a una invitada en lugar de a una nuera. En la cena de ese día, le serví un trozo de carne a ella primero. Asintió, pero frunció los labios. Este tiene demasiada grasa. ¿Cómo va a comer esto una chica de ciudad? Antes de que pudiera responder, se giró hacia mi marido. Hijo, hay que educar a la mujer. Si a una nuera no se la educa, acabará subiéndose a la cabeza de toda la familia. Sentada allí, me sentí como una alumna frente a la pizarra. No había ido a celebrar las fiestas, sino a ser evaluada. Las veces siguientes, la evaluación fue aún más difícil. En una ocasión, me puse un abrigo oscuro para no ensuciarme al ir al mercado. Isabel suspiró profundamente. ¿Por qué siempre vistes de oscuro? En estas fechas pareces de luto. Sonreí forzadamente, pensando que el color de un abrigo no define la felicidad de una casa. Pero no dije nada, seguía creyendo que la paciencia era una virtud. Sin embargo, de tanto aguantar, la virtud no aparecía por ninguna parte. Solo me sentía cada vez más pequeña. El punto culminante fue la vez que, siguiendo la sugerencia de Carlos, llevé unos pequeños regalos para los parientes. Unas cajas de dulces, algo de té y unos sobres con el aguinaldo para los niños. Lo hice con moderación, sin ostentación. Aún así, Isabel me llevó a un rincón del patio y con voz baja pero cortante dijo: «Eres la nuera del hijo mayor. Tienes que saber cómo actuar. La gente mira y compara una nuera de Madrid y solo trae esto». Me quedé atónita. He traído lo que podemos permitirnos. Además, en estas fechas lo que cuenta es el cariño. Ella me interrumpió. El cariño también tiene un precio. Nadie recuerda tus buenas palabras. La gente solo recuerda lo que les das.
Aquella frase fue como un jarro de agua fría. Me quedé paralizada un momento y luego volví a entrar en casa. Esa noche le pregunté a Carlos si había oído lo que había dicho su madre, porque lo veía todo como una competición. Carlos me abrazó por los hombros con su habitual tono conciliador. Mamá es así por las apariencias. Ten un poco de paciencia. Son las fiestas. Me molestó tanto que me eché a reír. ¿Acaso las fiestas son un escudo mágico? ¿Significa que por ser fiestas tenemos que aguantar lo que sea? Él se quedó callado. Siempre se callaba cuando tocaba su punto débil. Un punto débil llamado mamá. Y Javier, su hermano pequeño, era astuto de otra manera. Javier no regañaba directamente. Solo lanzaba frases que parecían bromas. Una vez, mientras tomaba un sorbo de té, me miró de arriba abajo y dijo: Elena, trabajando de administrativa, seguro que eres una experta en papeles. A ver si un día me enseñas a redactar contratos como es debido. Sonreí cortésmente, y él añadió con una risita: Y como en Madrid conoces a tanta gente, acuérdate de mí, que hoy en día sin contactos no se llega a ninguna parte. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. No me disgusta la gente con ambición, pero no soporto a quienes ven a los demás como una escalera. Una vez oí por casualidad a Javier hablando por teléfono en el porche, su voz era entusiasta. Estas fiestas va a venir mucha gente. Tranquilo, yo me encargo. Mi cuñada de Madrid es muy espléndida. Me quedé petrificada detrás de la puerta. La palabra espléndida sonó como una etiqueta pegada en mi frente. Salí, y Javier se sobresaltó, luego se rió. Ah, Elena. Estaba bromeando. Volví a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche se lo conté a Carlos. Él frunció el ceño. Javier solo fanfarronea para divertirse. Yo pregunté: ¿divertirse con quién? Y cuando la diversión acabe, ¿quién paga el precio? Carlos volvió a suspirar. Su voz era un murmullo. No le des más vueltas. Estamos en familia, en fiestas. No le compliques las cosas a mamá. Otra vez. No le compliques las cosas a mamá. Lo miré y de repente vi esa frase como un cartel colgado en la puerta de la casa. Quien entrara debía agachar la cabeza. La mañana del 30 de diciembre puse un racimo de plátanos en una pequeña bandeja, me giré hacia Carlos y le dije lentamente: Cariño, no quiero disgustar a tu madre, pero tampoco puedo seguir callando mientras la gente dice lo que quiere y me atribuye lo que se le antoja. Carlos me miró con un atisbo de cansancio en los ojos. ¿Qué quieres hacer? Respondí. Quiero respeto. Respeto por mis palabras. Respeto por mi trabajo. Y si hay que hablar de dinero y gastos, que sea con claridad. La honestidad es mejor que la astucia. Prefiero ser honesta y evitarme problemas. Carlos se quedó en silencio un buen rato y luego asintió levemente. Entendí que para él aquello era una gran concesión. Sí, lo sé. Dijo que prestaría atención. No esperaba que una simple promesa cambiara las costumbres de toda una casa, pero al menos necesitaba oírle decir algo diferente. Fuera. Los petardos de unos niños al principio de la calle resonaban. La gente celebraba las fiestas con alegría, pero yo sentía que estaba a punto de entrar en una prueba de fuego, y la que más iba a ser probada era yo. El 28 de diciembre, toda la oficina de administración era un hervidero. Los teléfonos sonaban. Los libros de cuentas se abrían y cerraban. Todo el mundo quería terminar antes de las vacaciones, así que el papeleo se acumulaba en mi mesa. El jefe pasó y me soltó una frase que me dejó agotada. Un solo error y a la vuelta de las fiestas tendrás que dar explicaciones. Apreté los dientes y revisé cada línea, con los ojos tan cansados que los números parecían bailar. Salí de la oficina a última hora de la tarde. El viento de fin de año se colaba por el cuello de mi abrigo, frío pero despejante. Llamé a Carlos para decirle que al día siguiente iríamos a comprar las últimas cosas. Él respondió con un sí despreocupado, como si las fiestas fueran solo una fecha en el calendario. El 29 de diciembre lo llevé al mercado cerca de nuestro piso de alquiler. El mercado de fin de año estaba abarrotado. El olor a castañas asadas y a mandarinas maduras se mezclaba en el aire. Solo con olerlo ya se sentían las fiestas. Compré unas cajas de dulces, té, un poco de jengibre confitado para Isabel y sobres con el aguinaldo para los niños. No quería ostentar, pero tampoco quería que dijeran que la nuera de la ciudad era tacaña. Así es ser nuera. Tienes que pensar 3 pasos por delante. Carlos me observaba elegir las cosas y suspiró. Lo calculas todo demasiado. Yo sonreí. Lo calculo todo para no tener que volver a calcularlo. Él dijo, en tono conciliador: Mamá solo quiere estar contenta. No respondí. La palabra contenta en su casa a menudo venía acompañada de la palabra apariencias, y las apariencias siempre eran más caras que los sentimientos. Por la tarde, en casa, extendí todo sobre la cama, separándolo en bolsas: regalos,
algo para picar en el viaje, medicamentos para el resfriado y mentol. Incluso escribí una pequeña nota con la hora de salida, el número del autobús y la parada. Carlos se rió, diciendo que parecía que iba a un viaje de negocios en lugar de al pueblo. Respondí que con preparación, el corazón está más tranquilo, pero aunque lo dijera, seguía sintiendo un nudo en el pecho. La noche del 29, mi madre llamó. Su voz era suave, pero su consejo directo. Hija, como nuera, sé paciente, pero no dejes que te pisoteen. Luego repitió su viejo dicho. Es mejor ser pobre pero honrado. Y en voz baja preguntó. ¿Todavía llevas la pulsera? Giré la muñeca y la pulsera de oro me rozó la piel, fría. Sí, mamá, todavía la llevo. Su sí fue como si me entregara una armadura adicional. El 30 de diciembre, Isabel llamó a Carlos. Él atendió en el balcón, pero desde dentro yo oía fragmentos. El 3 venís. El 4 tenemos invitados. Hay que estar impecables. Que no nos critiquen. Él entró, intentando parecer alegre. Mamá nos recuerda que vayamos pronto. Yo pregunté quiénes eran los invitados. Él desvió la mirada. Familiares y algunos amigos de Javier. Dejé las tijeras sobre la mesa. No me asustan los invitados. Me asusta el tipo de invitado por el que hay que hacer un esfuerzo que luego pagamos nosotros. Él dijo en voz baja. Yo me encargo. No pienses tanto. No quise discutir el último día del año. Solo abrí mi cartera para comprobar el efectivo, las tarjetas, y metí algo más de dinero suelto. De repente recordé el dicho, no es tanto el regalo como la forma de darlo. Si en casa de mi marido el dinero era la medida de todo, mi forma de darlo podía ser fácilmente malinterpretada. En Nochevieja, Carlos y yo encendimos unas velas en nuestro piso de alquiler. Él rezó rápido. Yo tardé más. Pedí paz y fortaleza para mi corazón. Los fuegos artificiales estallaron a lo lejos. Hermosos pero fugaces. Me dije a mí misma que hay cosas que deben brillar por cómo se conservan. El 1 y el 2 de enero nos quedamos en Madrid y visitamos a algunos amigos. Una compañera de trabajo muy cercana, al saber que iba a Cangas de Onís, me envió un mensaje. Tengo un primo que trabaja en el ayuntamiento de allí. Guarda su número por si necesitas algo con el viaje o el coche. Me envió el nombre Miguel. Le di las gracias y guardé el número en mis contactos, esperando no tener que usarlo, pero sin borrarlo. Más vale prevenir que curar. El 3 de enero, el frío en Madrid era cortante. Fuimos a la estación de autobuses temprano. El olor a humo y las voces llamándose llenaban el ambiente. Incluso en fiestas, la gente seguía con prisa. Subí al autobús y elegí un asiento junto a la ventana. Carlos se sentó a mi lado, abrazando la bolsa de regalos, con los ojos ya medio cerrados. El autobús salió de la ciudad y se adentró en la zona de montaña. El viento golpeaba el cristal con un sonido metálico, y el vehículo se sacudía tanto que parecía que nos levantaba del asiento. Me subí la bufanda hasta el cuello y miré hacia afuera. Montañas superpuestas, nubes bajas, un paisaje hermoso, pero mi corazón no estaba en paz. Sentía que me acercaba a una puerta, y al otro lado estaban las costumbres, las apariencias y otras cosas que aún no podía nombrar. Carlos se giró. ¿Tienes frío? Negué con la cabeza. No tengo frío, solo estoy un poco agobiada. Él me tomó la mano suavemente. Estoy aquí contigo. Al atardecer, el autobús entró en el pueblo. Miré el reloj y luego el mensaje que Javier me había enviado por la mañana. Venid rápido, cuñada, este año va a ser muy divertido. Acompañado de una cara sonriente. No respondí. Solo apreté el asa de mi bolso, recordándome a mí misma. Cuando vas a casa ajena, primero debes asegurarte una vía de escape. No para huir, sino para no quedarte acorralada. El autobús frenó en la parada. Bajé y el aire frío de la montaña me golpeó la cara, tan cortante que me despejó de golpe. Me bajé la manga para cubrir la muñeca, y con la otra mano agarré con fuerza la bolsa de regalos. En ese instante, entendí claramente las palabras de mi madre. Ser paciente es para mantener la paz, no para perderse a uno mismo. Apenas el autobús se detuvo al principio de la calle y mientras yo bajaba la maleta, ya se oían risas y conversaciones en el patio. La casa de mis suegros era grande, con una verja de hierro pintada de verde, y dentro, varias macetas con manzanos en flor tardía, de aspecto austero, pero con flores de un rojo intenso. Las fiestas en la montaña tienen un frío particular, un frío que se cuela hasta los huesos y hace que todo el mundo hable un poco más alto, como para ahuyentarlo. Justo al cruzar la puerta, Isabel salió de la casa a grandes zancadas, con los labios pintados de rojo y un abrigo nuevo que aún olía a tienda. No me abrazó. Solo me agarró suavemente de la muñeca y me arrastró hacia adentro como si exhibiera una mercancía valiosa. Por fin mi nuera de Madrid ha llegado, lo dijo a voz en grito, mirando de reojo a las personas que estaban en el patio.
Trabaja en una oficina de una gran empresa. Tiene muchos estudios. Habla muy bien. Yo, sonrojada, incliné la cabeza para saludar. Hola, mamá. Hola a todos. Una vecina se rió a carcajadas. Qué blanquita es la nuera de la ciudad. Isabel respondió de inmediato, con un tono de victoria. Claro que es blanca. En Madrid se pasa el día en una oficina con aire acondicionado. Intenté mantener la sonrisa. En ese momento sentí que ya no era Elena, sino la nuera de Madrid, algo a lo que se le podían poner etiquetas y comparar. Isabel me llevó adentro, hablando sin parar mientras caminábamos. Cuando vienes al pueblo de tu marido, tienes que seguir las costumbres de esta casa, ¿entendido? El día 3 hay muchos invitados. No andes despistada, que la gente se fija y habla. Asentí en voz baja. Carlos nos seguía con los regalos, sonriendo para calmar el ambiente. Javier asomó la cabeza desde la cocina, con el pelo engominado y un mechero en la mano. Al verme, sonrió de oreja a oreja. «Elena, ya has llegado. Estas fiestas van a ser geniales», asentí. «Sí, acabo de llegar». Javier miró las bolsas de regalos y guiñó un ojo. «Se nota que eres mi cuñada. Solo con ver las bolsas se huele la abundancia». Lo dijo en tono de broma, pero sentí como si hubiera un anzuelo escondido en su risa. Al llegar al salón principal, el altar estaba lleno de dulces, licores y frutas. Isabel me apremió. «Cámbiate de ropa y baja a la cocina a ayudarme. Una nuera recién llegada tiene que moverse un poco para caldear la casa». Me quité el abrigo, me recogí el pelo y bajé a la cocina. La cocina de mis suegros olía a humo de leña y a sofrito de cebolla, una mezcla familiar y a la vez sofocante. Una olla de estofado hervía a fuego lento. Una bandeja con un pollo asado reposaba sobre la encimera y al lado, una cesta de verduras aún mojadas. Pregunté en voz baja. «¿En qué puedo ayudar, mamá?» Isabel me lanzó una mirada. «Corta un poco de cebolla. Varios platos, bien presentados. En Madrid seguro que estás acostumbrada a la comida refinada. Pero aquí hay que ser rápida. Los invitados no esperan». Tomé el cuchillo para cortar la cebolla. Apenas lo apoyé en la tabla, la oí soltar una frase como si nada. «Las chicas de ciudad suelen ser muy finas, pero si eres demasiado fina, la gente se reirá de nosotros». Contuve la respiración y respondí en voz baja. «Sí, tendré cuidado». Isabel volvió a mirar mi muñeca. Sus ojos se detuvieron justo donde reposaba la pulsera de oro. No dijo nada en el momento, pero esa mirada hizo que de repente sintiera la muñeca más fría. Me bajé un poco la manga, un gesto pequeño que ella captó al instante. Sonrió de lado. «¿Por qué la tapas? Si es bonita, lúcela». «Esa pulsera debe de ser cara, ¿verdad?», respondí escuetamente. «Es un recuerdo de mi madre». Ella emitió un largo «ah», como si lo estuviera anotando mentalmente. Hacia el mediodía, los invitados no paraban de entrar y salir. Unos para felicitar las fiestas, otros para pedir la bendición, otros para sentarse a tomar un té y hablar de la cosecha. Cada vez que llegaba alguien, Isabel me empujaba al frente. «Esta es mi nuera, la que trabaja en Madrid, es muy competente». Saludé a uno tras otro, con la sonrisa ya cansada. Una pariente lejana me miró y soltó, medio en broma, medio en serio. «Una chica de ciudad seguro que no sabe preparar un banquete, ¿no?». Antes de que pudiera responder, Isabel se adelantó. «Si no sabe, aprende. Para ser nuera de esta casa, hay que aprender». Carlos entró en la cocina y susurró. «¿Estás cansada?». Negué con la cabeza. «No pasa nada». Él me ayudó a coger una bandeja, pero apenas la había dejado en la mesa cuando Isabel le espetó. «¿Qué haces tú aquí, hijo? Deja que lo hagan las mujeres. Un hombre tiene que estar fuera atendiendo a los invitados para que su madre quede bien». Carlos sonrió forzadamente y retiró la mano. Lo seguí con la mirada, sintiendo una punzada en el corazón. No porque fuera torpe, sino porque estaba demasiado acostumbrado a retirarse. La comida del día 3 se sirvió en el salón principal. Bandejas de pollo asado, un cuenco de sopa de setas, una fuente de embutidos y un plato de verduras cocidas con salsa. Me senté donde me correspondía y serví la comida a cada uno. Isabel probó un bocado y sentenció. «La sopa está un poco sosa. Aquí a la gente le gusta la comida con más sabor para entrar en calor». Sonreí. «Sí, tomaré nota para la próxima vez». Javier comía haciendo ruido y dijo entre risas. «Elena, en Madrid seguro que comes muy sano. Aquí tienes que comer para coger fuerzas. Mañana tenemos que salir». Pregunté. «¿Salir a dónde, Javier?». Él guiñó un ojo. «Los hermanos hemos pensado en llevar a mamá a comer fuera para darnos un capricho. Hay un restaurante nuevo en el pueblo, con salones privados. Son las fiestas, cuñada, hay que saber disfrutar». Al oír la palabra capricho, los ojos de Isabel se iluminaron.
Eso es, a principios de año hay que comer como es debido. No podemos dejar que la gente piense que somos pobres. Dejé los cubiertos y, con voz suave pero firme, dije: sí, salir a comer es divertido, pero deberíamos buscar un sitio con precios claros y transparentes para estar tranquilos. Toda la mesa se quedó en silencio por un momento. Isabel me miró como si acabara de decir algo inoportuno. Se rió, pero su sonrisa era tan fina como una rodaja de cebolla. Ay, hija, en plenas fiestas y tú hablando de precios. Hay que ser más despreocupada en la vida para tener buena suerte. Javier la apoyó. Eso, cuñada, te preocupas demasiado. El dueño del restaurante es amigo mío, es gente de confianza, no te preocupes. Carlos me puso un trozo de carne en el plato y susurró: come. Luego se giró hacia su madre. Mamá, come un poco más. Su forma de cambiar de tema fue tan rápida como un volantazo. Entendí que quería apagar la tensión que acababa de surgir. No dije nada más, pero sentí cómo se formaba un nudo en mi interior. Podían llamarme calculadora, pero lo que más temía era ese tipo de comidas en las que solo al llegar la cuenta descubres cuál es tu lugar. Al atardecer, los invitados se fueron marchando, y la casa se quedó más tranquila. Recogí los platos y los fregué. Las manos se me pusieron rojas por el agua fría. Isabel pasó por mi lado y soltó una frase que era mitad consejo, mitad orden. Mañana, día 4, vístete bien. Si la nuera de Madrid va desaliñada, la gente se reirá. Asentí una vez más. En mi muñeca, la pulsera de oro seguía en silencio, como un recordatorio. En aquella cocina impregnada de humo, de repente vi con claridad que en algunas casas, las felicitaciones de fiestas suenan muy dulces en el patio, pero por dentro, la gente se mide con baremos muy fríos. Después de fregar el último plato, me sequé las manos, pero mi corazón seguía inquieto. Fuera, en el patio, las conversaciones se habían apagado. Solo se oía el viento soplando entre las ramas de los manzanos, un sonido áspero. Isabel se fue a la cama más temprano de lo habitual, pero no parecía cansada, sino más bien como si estuviera tramando algo. Lo supe porque cuando pasé por el salón principal, todavía estaba susurrando con Javier, con un tono de voz justo para que los de la casa oyeran, pero que desde fuera pareciera una conversación normal. Mañana tiene que ir impecable. Si la nuera de Madrid va hecha un desastre, quedaremos mal, dijo, mirándome de reojo como si yo fuera una prenda de vestir. Javier sonrió. Tranquila, mamá, mañana vamos al pueblo. Ya he reservado un salón. El restaurante de mi amigo Sergio es muy conocido, te garantizo que quedarás de maravilla. No me detuve a discutir, simplemente entré en mi habitación, cerré la puerta y me recordé a mí misma. Reaccionar en el último momento es de tontos. Hay que ser previsor. El dormitorio de mi marido y mío era una pequeña alcoba detrás de la cocina. En la pared colgaba un calendario viejo con las esquinas dobladas. Me cambié de ropa y me froté las manos para calentarlas. Carlos entró detrás de mí, dejó la bolsa de regalos en un rincón y se sentó en la cama, suspirando como si acabara de terminar una tarea del día. Ya está, dijo. Hoy ha ido todo bien. Lo miré y le pregunté en voz baja, directamente. ¿En qué sentido ha ido todo bien? Carlos parpadeó. Pues los invitados se han ido, mamá está contenta, y tú no has discutido con nadie. Me eché a reír, pero al terminar sentí un nudo en la garganta. ¿Así que ir bien significa que no puedo decir nada? Que no discuta no significa que no escuche. Carlos frunció ligeramente el ceño. Odiaba que lo interrogaran por la noche. Pero si no hablaba, no podría dormir en toda la semana. Me senté en el borde de la cama y bajé la voz. He oído a mamá repetir una y otra vez la palabra apariencias. También he oído a Javier hablar del restaurante y de reservar un salón. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Mañana quién paga? Carlos respondió rápidamente. Mañana vamos a comer para divertirnos. Si a mamá le apetece, le damos el gusto. Lo miré fijamente. ¿Darle el gusto con el dinero de quién? ¿Con la dignidad de quién? Carlos se quedó callado un momento, y luego intentó desviar el tema. No te preocupes, estoy yo aquí. Negué con la cabeza. La frase estoy yo aquí suena muy bien, pero las otras veces también lo dijiste. Y al final siempre he sido yo la que ha tenido que tragarse el disgusto. No quiero que todo recaiga sobre mí para que luego me digas que aguante un poco por el bien de la paz. Carlos suspiró. Su voz se volvió más grave. Habla más bajo. No vaya a ser que mamá oiga. Me sobresalté. Miré la delgada puerta y de repente me sentí oprimida. ¿Tienes miedo de que mamá oiga? ¿O de que se disguste? Carlos respondió casi por instinto. Sí, no quiero que se disguste. Estamos en plenas fiestas. Armar un escándalo lo estropearía todo. Esa frase volvió a caer en el mismo lugar, como un cerrojo que se cierra. De repente me sentí hastiada, pero aún así intenté hablar con calma. Cariño,
Se suele decir que la sangre es más espesa que el agua. Entiendo que quieras a tu madre, pero nosotros también somos una familia. No puedes usar siempre el disgusto de tu madre como vara de medir, mientras que mi disgusto lo consideras algo que se arregla con unas pocas palabras de consuelo. Carlos me miró, sus ojos enrojecidos por el cansancio y por verse forzado a elegir. ¿Qué quieres que haga? ¿Discutir con mi madre? Respondí, sin alzar la voz, pero con firmeza. No te pido que discutas, solo que te coloques en medio y digas una cosa clara. Mañana, antes de comer, preguntaremos los precios. Si algo no está claro, nos levantamos y nos vamos. ¿Puedes decir eso? Carlos titubeó. Su vacilación fue como una confesión de su miedo. No miedo a mí, sino a quedar mal delante de su madre y su hermano. Justo en ese momento, se oyeron pasos en el patio, y la voz de Isabel se alzó, alargando las palabras como si llamara a alguien al final de la calle. Sí, mañana mi familia va a comer a un sitio de lujo. Invita a mi nuera de Madrid. Así es como hay que empezar el año. Me quedé helada. Me giré bruscamente hacia Carlos. ¿Lo has oído? Carlos se puso pálido, se levantó de un salto y se acercó a la rendija de la puerta. No se atrevió a abrirla del todo, solo un poco, como alguien que teme que entre una corriente de aire o que la verdad se cuele en su corazón. Sentí como si alguien me estuviera oprimiendo el pecho. Invita a la nuera de Madrid, una frase que parecía un halago pero que en realidad era una sentencia. Una vez dicha en público, sería difícil echarse atrás, porque el orgullo de mi suegra no se lo permitiría. Carlos volvió a entrar y susurró, «Mamá solo lo dice para quedar bien». Lo interrumpí. Por primera vez no quería oír la palabra quedar bien. ¿Quedar bien usando mi nombre para que todo el mundo lo sepa? Eso no es quedar bien. Carlos, te lo ruego. Mañana habla claro con tu madre. Nadie ha prometido invitar a nadie. Si ella quiere invitar, que diga que invita a ella. Y si quiere que invitemos nosotros, que nos lo pregunte como es debido. Carlos me miró. Su rostro reflejaba un conflicto interno. Finalmente, asintió levemente. Pero ese asentimiento fue muy débil, como el de alguien que asiente para terminar una conversación, no para iniciar una acción. No insistí más. Insistir solo lo haría retroceder. Me levanté y coloqué una toalla fina sobre la almohada. En un rincón de la habitación, la maleta seguía cerrada. No la abrí más. Solo me subí un poco la pulsera de oro y la acaricié suavemente, como si acariciara el consejo de mi madre. Y luego suspiré. Fuera. Javier reía y hablaba con alguien. Su voz era entusiasta. Mañana dejádmelo a mí. Su dejádmelo a mí sonó como una risa sobre un fuego. De repente pensé que, a veces, los que más ríen son los que más esconden. Esa noche, Carlos se acostó de espaldas. Seguro que a él también le costaba dormir. Yo no lloré. Solo sentía cómo mi mente repasaba las cosas como si fuera una lista de tareas. ¿En qué confiar? ¿En qué no confiar? ¿Qué debía proteger? Me dije a mí misma que podía ceder para mantener la armonía, pero no podía ceder hasta el punto de que se acostumbraran a faltarme al respeto. Si cedía de esa manera, pronto no me quedaría ninguna vía de escape. Cerré los ojos y escuché el silbido del viento de la montaña colándose por la rendija de la puerta. Las fiestas aquí eran frías, pero el mayor frío no estaba fuera, sino en la sensación de que me habían puesto en una balanza, esperando a que otros decidieran mi precio. Me levanté más temprano de lo habitual, no por entusiasmo, sino porque sentía un golpeteo en el pecho, como si alguien me recordara que no me durmiera. Afuera, el rocío aún cubría las macetas de los manzanos y el suelo de baldosas estaba helado. En las fiestas de la montaña el día amanece, pero el viento sigue siendo cortante. Mientras me lavaba la cara, oí la voz de Isabel en el salón principal, tan sonora como una campana. «Javier, ¿dónde está mi blusa?» «La que compramos el otro día, esa es la que me tengo que poner para ir elegante». Eché un vistazo y vi que se había cambiado por completo. Llevaba un abrigo largo, una bufanda nueva, el pelo bien peinado, y los labios de un rojo intenso. Esa forma de arreglarse no era la de alguien que va a felicitar las fiestas a los parientes, sino la de alguien que se prepara para subir a un escenario. Carlos salió detrás de mí, bostezó y preguntó en voz baja, «¿Mamá se ha levantado tan temprano?» Isabel se giró bruscamente, con los ojos brillantes. «Son las fiestas, hijo. Hay que empezar el año con buen pie. Hoy al mediodía vamos a comer fuera a un sitio elegante, para que la gente vea que en esta casa también sabemos disfrutar». Javier asomó desde la cocina, con el teléfono en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. «Ya he reservado, mamá. Un salón privado. El restaurante de mi amigo Sergio es frecuentado por gente importante». Al oír la palabra privado, sentí un escalofrío. Privado significaba aislado. Significaba que si algo iba mal, sería difícil pedir ayuda. Mantuve un tono suave. Comer fuera es divertido. Pero,
¿Podríamos ir a un restaurante que tenga un menú con los precios claros, mamá? Isabel hizo un gesto con la mano, como si espantara a un mosquito. Ay, hija, siempre calculando. En plenas fiestas, ¿quién se pone a preguntar precios? Se estropea la diversión. La nuera de Madrid, si es demasiado tacaña, la gente dirá que somos unos agarrados. Antes de que pudiera decir algo, Javier intervino. Tranquila, cuñada, el restaurante de Sergio es de confianza. Hasta los políticos van allí. Tú llega, pide lo que quieras y no te preocupes por nada. Miré a Javier, su boca decía, no te preocupes, pero sus ojos brillaban como los de alguien que espera un buen espectáculo. Solo asentí levemente, sin discutir. Ya tenían el guión preparado. Si decía algo más, solo sería la aguafiestas. Volví a la habitación a cambiarme. Elegí un conjunto sencillo pero arreglado, sin llamar demasiado la atención. Frente al espejo me bajé la manga para cubrir un poco la pulsera de oro. No por vergüenza, sino porque sentía que hoy ese objeto podía ser visto como un bien canjeable. Carlos estaba de pie detrás de mí y dijo en voz baja: «Estás muy tensa, solo vamos a comer». Me di la vuelta y le dije lentamente: «¿Recuerdas lo que te dije anoche? Tenemos que preguntar con claridad». Carlos desvió la mirada y, nervioso, se abrochó la camisa. Sí, lo recuerdo, pero su recuerdo sonaba como una promesa colgada de un hilo. Decidí no aferrarme más a eso. Me aferraría a mí misma. Al salir al salón, Isabel me miró de arriba abajo y asintió. Así está bien. Pero enséñate bien esa pulsera. Así pareces más elegante. Para que la gente vea que la nuera de esta casa tiene posibles. Apreté los labios. Sí, estoy acostumbrada a llevarla. Isabel sonrió y dijo algo que me heló el corazón. Acuérdate de llevar la cartera, por si falta algo y me ayudas un poco, que si nos levantamos para pagar y no llega, la gente se reirá de nosotros hasta que nos muramos de vergüenza. La frase fue dicha con ligereza, pero me golpeó como una piedra. Por si falta significaba que ya contaba con que faltara. Me ayudas un poco significaba que ya me había asignado el papel de la que tenía que cubrir el resto. Miré a Carlos, él bajó la cabeza, como si lo hubiera oído pero fingiera no hacerlo. De repente recordé el dicho de que, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Para Isabel, quizás, la nuera era ese buen árbol, un honor que ella ostentaba, pero cuyo precio solía recaer sobre mis hombros. Javier nos apremió. Vamos, mamá, que si no nos quitan el mejor salón. Isabel se giró para darle instrucciones a Carlos. Conduce con cuidado, y al llegar al pueblo, pasa por casa del tío Manuel, para que vea que vamos a comer a un sitio elegante. Al oír eso, quise reírme. Solo íbamos a comer, pero había que asegurarse de que la gente lo viera. Hay personas que no viven para comer bien, sino para que los demás asientan con la cabeza. El coche se puso en marcha. La carretera que subía al pueblo serpenteaba por la ladera de la montaña, con un talud a un lado y un precipicio al otro. El viento golpeaba el parabrisas con fuerza. Isabel hablaba sin parar, como si el silencio le restara ímpetu. Estos días la gente no para de preguntarme si ya ha llegado la nuera de Madrid. Yo les digo que sí, y que además es muy apañada. Hoy, día 4, vamos a comer como es debido, que si no, la gente se ríe de nosotros por comer siempre en casa. Javier la secundaba. Eso es, mamá. El restaurante de Sergio tiene un acuario con langostas vivas. Si subimos un vídeo, todo el mundo se quedará boquiabierto. Apreté con fuerza la correa de mi bolso, y de repente me vino a la mente la imagen del teléfono grabándome de cerca el día anterior. Subir un vídeo. Eso significaba que todo lo de hoy podría convertirse en una prueba. Una prueba para obligarme a pagar. Carlos conducía en silencio. Lo miré de perfil y vi cómo apretaba la mandíbula. Seguramente él también sabía que algo no iba bien, pero su costumbre de buscar la paz a toda costa estaba demasiado arraigada. Así que optó por conducir un poco más rápido, como si al llegar todo fuera a solucionarse por sí solo. Yo ya no esperaba que las cosas se solucionaran solas. Discretamente, saqué el teléfono, comprobé la batería y busqué en mi agenda el nombre de Miguel. Mi dedo se detuvo un instante sin llamar. Solo lo miré, como quien coloca un salvavidas a su lado. El coche llegó al pueblo. Frente a nosotros, una hilera de edificios con letreros luminosos y música festiva a todo volumen. Apenas aparcamos, un joven empleado salió corriendo, hizo una reverencia y dijo con voz clara: «Buenas tardes, la familia de la señora Isabel, ¿verdad?». Me quedé paralizada. El empleado había dicho el nombre de mi suegra, como si se lo hubieran indicado de antemano. Isabel sonrió satisfecha y se ajustó la bufanda. «Sí, llévanos al mejor salón». Javier me miró y guiñó un ojo. «¿Ves, cuñada? Te dije que éramos conocidos». Lo seguí, sintiendo cómo el frío me recorría el cuerpo. En mi mente solo había una idea.
tan clara como si estuviera impresa. Esto no era una coincidencia. Lo habían preparado todo, desde la forma de llamarnos por nuestro nombre hasta el mejor salón. No me di la vuelta, solo me bajé un poco más la manga para que la pulsera de oro quedara pegada a mi piel, como un recordatorio de que debía protegerme. Podían montar un banquete para su propio honor, pero yo no iba a permitir que mi honor se convirtiera en la cuenta a pagar. La puerta de cristal del restaurante se abrió, y una ráfaga de aire acondicionado me dio en la cara. Entré y oí el sonido de mis zapatos sobre el suelo de mármol, un sonido regular y tranquilo. En mi interior, un proverbio se hizo muy claro. Conoce a tu enemigo y a ti mismo, y ganarás 100 batallas. Yo no necesitaba ganar a nadie. Solo necesitaba no perder contra mi propia ingenuidad. La puerta de cristal se cerró a mi espalda, cortando de golpe el ruido de la calle. Dentro del restaurante hacía un frío de aire acondicionado a máxima potencia que me puso la piel de gallina. El olor a marisco del acuario se mezclaba con el olor penetrante del limpiador de suelos. Un aroma que pretendía ser elegante pero resultaba desagradable. A lo largo del pasillo, luces amarillas empotradas en la pared lo iluminaban todo, haciendo que todo el mundo pareciera más favorecido. El empleado nos guió por un pequeño corredor y se detuvo ante una puerta de madera maciza con una placa que decía VIP 3. Leí rápidamente las letras. VIP 3 no era tan aterrador como la sensación de que allí todo estaba premeditado. Por favor, señora Isabel, pasen. El joven empleado hizo una reverencia. Isabel entró primero, con una sonrisa de satisfacción, como si acabara de ganar una partida de cartas. Javier la siguió, grabando con el teléfono mientras decía: «Este salón es precioso, mamá». Carlos caminaba a mi lado, con su habitual gesto de sujetarme suavemente por el codo, pero su mano no estaba cálida. Estaba tensa, como la de alguien que intenta mantener el equilibrio en un puente azotado por el viento. El salón VIP era más grande de lo que pensaba. Una mesa redonda con un mantel blanco, sillas tapizadas en terciopelo marrón y, sobre la mesa, una vajilla de porcelana, copas de vino altas y servilletas dobladas en forma de abanico. En un rincón, un acuario de cristal con langostas, cangrejos y meros nadando lentamente. La luz que incidía sobre ellos hacía que los caparazones de las langostas brillaran como si estuvieran bañados en oro. Apenas se sentó, Isabel exclamó: «Esto sí que es vida. Así es como hay que empezar el año, comiendo con clase». Lo dijo a propósito en voz alta, como si temiera que la habitación no fuera capaz de registrar su estatus. Justo en ese momento, la puerta se abrió, y un hombre de unos 40 años, con algo de barriga, el pelo engominado y camisa blanca, entró con una sonrisa radiante. «Vaya, vaya, si ha llegado la señora Isabel». Se acercó a estrecharle la mano a mi suegra con mucha familiaridad, y luego se giró hacia Javier para darle una palmada en el hombro. «Javier, amigo mío, qué alegría me das trayendo a clientes tan distinguidos». Javier sonrió de oreja a oreja. «Elena, este es Sergio, el dueño del restaurante. Es muy amigo mío». El señor Sergio se giró hacia mí. Sus ojos recorrieron rápidamente mi cara, bajaron hasta mi muñeca y se detuvieron allí medio segundo. El tiempo suficiente para que sintiera un escalofrío, aunque su boca seguía siendo un derroche de amabilidad. «Hola, la cuñada de Madrid, ¿verdad? Se nota que es usted una persona con estudios. Seguro que habla con mucha propiedad». Asentí. «Sí, hola». Intenté mantener un tono normal para no dejar ver mi incomodidad. Como se suele decir, las palabras no cuestan dinero, pero aquí a veces las palabras eran anzuelos. Sergio sonrió. «Hoy pidan lo que quieran, para eso están en el VIP. A principios de año hay que celebrar. Les haré un buen precio». La expresión buen precio me heló la sangre. ¿Cuánto era un buen precio? ¿Bueno para quién? ¿Y de qué tipo? No me gustaban las palabras sin números. Un camarero nos entregó a cada uno un menú grueso. Lo abrí y en la primera página vi unas líneas impresas en negrita. Precio según mercado, consultar en el mostrador, opciones personalizadas para clientes VIP. Seguí pasando las páginas y cada vez me extrañaba más. Algunas tenían un papel pegado encima, y donde debería estar el precio, estaba borroso, como si lo hubieran frotado. Había platos con nombres muy llamativos: langosta imperial, abulón en salsa, mero emperador, pero la sección del precio estaba en blanco o indicaba contactar con el personal. Levanté la vista y le pregunté a la camarera con voz educada: «Perdona, ¿podrías decirme cuánto cuesta este plato y qué incluye el menú VIP?» La camarera sonrió nerviosamente, miró de reojo a Sergio y respondió: «No se preocupen, disfruten de la comida, luego les hago el total». Fruncí ligeramente el ceño. Necesito saberlo antes para pedir de forma razonable. Ella siguió sonriendo, pero su sonrisa era forzada. «Sí, pero en estas fechas los precios varían. No se preocupen,
Me giré hacia Carlos. Él me miró un instante y luego bajó la vista a la mesa, esquivándome. Su evasión me molestó, pero me contuve. Enfadarse en esa habitación no serviría de nada. Isabel me quitó el menú de las manos con una risa burlona. Ay, hija, no preguntes tanto que estropeas la fiesta. Empezar el año siendo tan calculadora, así nadie se atreve a comer. Luego se giró hacia Sergio. Tráenos langosta y abulón. Lo más selecto que tengas, que tenemos que quedar bien. Javier la secundó con entusiasmo. Sergio, sírvenos el menú VIP. 2 langostas, un plato de abulón y un cangrejo real para que mi madre grabe un video. Sergio dio una palmada. Perfecto. A principios de año hay que tirar la casa por la ventana. Ahora mismo os lo preparo. Al oír menú VIP, cuyo precio no aparecía en la carta, sentí un peso en el estómago, pero me mantuve erguida, sin discutir. Me dije a mí misma: sé astuta con los de fuera, pero no te pelees con los de tu propia familia. Sin embargo, aquí los de fuera y los de dentro iban de la mano. En menos de 10 minutos llegó el primer plato. Una bandeja de marisco en el centro de la mesa, con langostinos todavía rojos, cangrejos atados y una jarra de un licor de color ámbar. Javier levantó su copa y proclamó: por un nuevo año, salud para mi madre, prosperidad para Elena y un ascenso para Carlos. Isabel, encantada, no paraba de grabar con el teléfono. Empezar el año con este lujo, esto sí que trae buena suerte. Apuntó la cámara directamente hacia mi cara y dijo con voz enfática: mi nuera de Madrid es muy competente y buena hija. Me vi atrapada en el plano de repente. No podía quitarle el teléfono ni apartarme. Solo sonreí y dije la frase más neutra que se me ocurrió: que aproveche a toda la familia. Dicho esto, me agaché a servirme un poco, en parte para que no me consideraran altiva, y en parte para mantenerme ocupada, pero en mi interior un reloj invisible había empezado a correr. Cada palabra que dijera podía ser sacada de contexto. Cada copa que levantara podía convertirse en una excusa. Llegó el siguiente plato, y luego otro. Aparecieron fuentes que no había oído pedir a nadie, como si siguieran un guión. Me di cuenta de que cada vez que Isabel reía a carcajadas o Javier brindaba, la camarera entraba y dejaba otro plato. El ritmo era tan regular que parecía una cadena de montaje. Disimuladamente, saqué el teléfono bajo la mesa, fingiendo enviar mensajes de felicitación, pero en realidad activé el modo de disparo rápido. Hice una foto de la esquina del menú con el papel pegado, de la página con el precio según mercado y del nombre del salón VIP reflejado en un cristal cerca de la puerta. Lo hice sin que se notara. Un solo clic y apagué la pantalla, dejando la mano quieta como si nada. Sergio entraba y salía, a veces riendo con Isabel, a veces susurrando algo al oído de Javier. En una ocasión, salió a atender una llamada, y aunque bajó la voz, oí fragmentos. Sí, sírvelo, no te preocupes. Luego volvió, tan sonriente como siempre. Probé un trozo de langosta y me supo a papel. No tenía hambre. Solo sentía que estaba sentada en una habitación llena de cosas brillantes, pero a la que le faltaba lo más importante: la claridad. Carlos me sirvió un poco más y susurró: come algo para que no te canses. Respondí en voz baja: estoy bien. Luego lo miré y le dije, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera: ¿recuerdas lo que te dije? Se quedó helado, sus labios apenas se movieron. Sí. Volvió a oírse el tintineo de las copas. Isabel reía a carcajadas y Javier presumía: esto sí que es celebrar. Yo mantenía una sonrisa justa, pero por dentro había levantado una barrera, porque entendí que cuanta más alegría fingida, más fácil era que alguien hiciera las cuentas por mí. Dejé de mirar la comida. Empecé a observar a la gente, la forma en que Javier no paraba de animar, la forma en que Isabel se inclinaba para grabar cada vez que llegaba una nueva bandeja de marisco, la forma en que Sergio aparecía en el momento justo, como el presentador de la fiesta. En mi mente una frase se hizo clara: demasiada alegría levanta sospechas. Y sospechaba no porque fuera desconfiada, sino porque todo fluía de una manera tan perfecta que no era natural. Sirvieron más licor. Sergio sonrió. A principios de año hay que brindar para tener buena suerte. Javier chocó su copa con la de Carlos, con tono burlón. Bebe, hermano, para que Elena esté contenta. Carlos sonrió forzadamente y dio un sorbo por compromiso, evitando mi mirada. No lo culpé en ese momento, porque sabía que en esa habitación cerrada, el más débil sería aplastado primero. Justo cuando estaba pensando en cómo volver a preguntar el precio, la camarera de antes, Laura, una joven de 20 y pocos años, de cara pequeña y ojos que siempre miraban hacia la puerta, pasó con una bandeja. Dejó un plato y, como por accidente, se le cayó una servilleta de papel justo a mi lado. Me agaché a recogerla, Laura también se agachó, y con una voz tan fina como un hilo,
Me susurró al oído. Señora, le digo esto en voz baja. Aquí suelen tender trampas a los clientes en estas fechas. No discuta en el salón. Tienen gente vigilando y cierran la puerta. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi mano, que sostenía la servilleta, se quedó paralizada. Laura no se atrevió a mirarme mucho tiempo. Solo añadió una frase más, como si temiera que la descubrieran. He visto a una señora a la que obligaron a pagar, y salió llorando a mares. Usted se parece mucho a ella. Levanté la vista y Laura ya se había alejado, como si no hubiera dicho nada, con su sonrisa de servicio intacta. La seguí con la mirada, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. Miedo, porque mis sospechas no eran infundadas. Rabia, porque se atrevían a convertir las fiestas en una trampa para ganar dinero a costa de las apariencias de los demás. Respiré hondo y me obligué a parecer normal. En el salón, Isabel reía a carcajadas mientras Javier animaba. «Sergio, trae más platos». Sergio respondió al instante. «Enseguida», y me lanzó una mirada fugaz. Saqué la servilleta para limpiarme las manos, como de costumbre, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Si discutía ahora, me convertiría en la aguafiestas. Y en esta fiesta, querían que yo asumiera el papel de la que invitaba. Tenía que levantarme de la mesa, salir y llamar a alguien antes de que cerraran la puerta de verdad. Dejé los cubiertos y sonreí levemente. «Con permiso, voy un momento al baño, he bebido demasiada agua fría». Isabel me miró de reojo. «Ve rápido y vuelve, que estamos en plena celebración». Javier me hizo un gesto con la mano. «Ve, cuñada». Luego pido algo más para entrar en calor. Al oírle decir pedir algo más, quise reírme, pero una risa que solo yo entendería como amarga. Salí del salón VIP. El pasillo era largo, con una luz amarilla más tenue que en la habitación y más frío que en la calle. Caminé recto, sin mirar a los lados, temiendo que si me demoraba un segundo, alguien me seguiría. Entré en el baño y cerré la puerta con pestillo. Mis manos temblaban ligeramente, pero no me permití entrar en pánico. El pánico era la muerte. Saqué el teléfono, mi corazón latía con la fuerza de un tambor, pero mis dedos teclearon con firmeza. Abrí WhatsApp y busqué a Miguel, el contacto que me había dado mi compañera. Le escribí un mensaje de un tirón, tan conciso como un informe. «Miguel, soy Elena García. Estoy en un restaurante en el pueblo, en el salón VIP 3. Hay indicios de estafa. Vigilan la puerta y coaccionan a los clientes para que paguen. Si no salgo pronto, por favor, ven a ayudarme». Adjunté mi ubicación y una foto de la placa del VIP 3 al principio del pasillo y de una cámara de seguridad en el techo. No pretendía ser una heroína. Solo necesitaba pruebas para que nadie pudiera tergiversar mis palabras. Mis manos seguían temblando, pero mi mente estaba despejada. Recordé el consejo de mi madre. Guarda tu dignidad. La dignidad no consiste en gritar más fuerte, sino en no dejar que nadie te ponga una soga al cuello. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Estaba un poco pálida, pero mi mirada había cambiado. Ya no era la mirada de quien aguanta para evitar problemas. Me bajé la manga para cubrir la pulsera de oro y me dije en voz baja. «Calma. Cuanta más calma, más posibilidades de salir de esta». Antes de salir, respiré hondo una vez más, abrí la puerta y volví al pasillo. La música y las risas del salón VIP llegaban hasta allí. Ajusté mi expresión para que pareciera relajada y caminé a un ritmo normal para no levantar sospechas. En mi cabeza solo había una regla: volver a la mesa como si no pasara nada, ganar tiempo y esperar a que llegara ayuda. Empujé la puerta del salón VIP, con una sonrisa ya preparada en los labios. Pero en ese mismo instante, vi a Javier levantarse, pasarle un brazo por los hombros a Carlos y decir en voz alta: «Hermano, sal conmigo un momento, vamos a hablar de la cuenta entre hombres». Javier rodeó a Carlos con el brazo de una forma muy natural, como si fueran a salir a fumar un cigarrillo para hablar más cómodamente. Sergio también se levantó de inmediato, con la sonrisa pegada a la cara, y dijo en tono tranquilizador: «Sí, los hombres salimos a arreglarlo. Ustedes, señoras, sigan disfrutando». Miré a Carlos. Él me lanzó una mirada que era una mezcla de disculpa e impotencia. No me dio tiempo a decir nada más antes de que la puerta de madera se cerrara con un clic. El sonido no fue fuerte, pero hizo que mi corazón se encogiera, como si le hubieran echado una piedra encima. En la habitación quedábamos yo, Isabel y 2 camareras. El ambiente festivo de antes se había desvanecido, como cuando apagan la música pero dejan las luces encendidas, haciendo que cada pequeño ruido se oyera con más claridad. Isabel se reclinó en su silla, mirando la puerta, y luego se giró hacia mí con un tono un tanto agrio. «¿Por qué tienes que armar tanto jaleo? En plenas fiestas, con lo bien que lo estábamos pasando.
Dejé la taza sobre la mesa y mantuve la voz suave. Yo no armo jaleo, solo quiero que las cosas sean claras. Ella bufó y miró mi muñeca. Esa mirada hizo que de repente sintiera la pulsera de oro más pesada. Me bajé un poco más la manga, pero no lo suficiente como para ocultarla. Justo cuando iba a levantarme para ir hacia la puerta, dos hombres con camisas oscuras aparecieron de la nada y se plantaron en el pasillo, justo al lado de la puerta del salón VIP. Uno era alto, el otro bajo, y no parecían clientes, sino más bien personal asignado a una tarea. No miraban directamente hacia adentro, pero vi claramente su postura. Se colocaron en diagonal, bloqueando la salida. La camarera entró con otra jarra de agua, la dejó sobre la mesa y se retiró rápidamente, como si temiera que la detuvieran. La seguí con la mirada. Ella no se atrevió a mirarme mucho tiempo. Su miedo me confirmó que lo que me había dicho Laura no era una amenaza vacía. Uno de los dos hombres de fuera entró. Su boca sonreía cortésmente, pero sus ojos no. Señora, aquí entra y sale mucha gente. Si quiere, deme su teléfono y se lo guardo para que esté más seguro. No vaya a hacer que se pierda y tengamos un problema. La frase era suave como la seda, pero la mano que extendió era rígida como un gancho. Levanté la vista, lo miré y sonreí con amargura. Gracias, pero puedo cuidarlo yo misma. Además, tengo poca batería y necesitaré cargarlo luego. Él no retiró la mano. Su voz se volvió más grave, como si hablara con un niño. Démelo, señora. Se lo guardo en un lugar seguro en el mostrador. No cambié mi tono, solo acerqué más mi bolso. No tengo la costumbre de dar mi teléfono a desconocidos. Si pasa algo, es mi responsabilidad. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Isabel me miró con los ojos muy abiertos. Elena, ¿por qué te pones así? Solo intentan ser amables. Me giré hacia ella. Y por primera vez, mi voz ya no fue sumisa. ¿De verdad quiere que le dé mi teléfono a un desconocido, suegra? Noté que Isabel se sorprendió por la palabra suegra. Una palabra que fue como una bofetada a su orgullo. Pero no lo dije para ofender, lo dije para salvarme. Cuando empiezan a querer quedarse con tu teléfono es que quieren controlar tu comunicación. El hombre me miró fijamente un segundo y luego sonrió de lado. Como usted quiera. Se dio la vuelta y se colocó más cerca de la puerta, como si declarara, si quiere quedarse con su teléfono, quédeselo, pero no piense en salir. Volví a sentarme, con las manos sobre el regazo para ocultar el temblor. No temía la violencia física, temía perder la calma. Perder la calma significaría decir una palabra equivocada, hacer un movimiento en falso, y ellos lo aprovecharían para convertirme en la alborotadora. Isabel empezó a ponerse nerviosa. Cogió su teléfono, tecleó algo y lo volvió a dejar, con los labios apretados. Sabía que estaba más preocupada por perder las apariencias que por la estafa. Para ella, una estafa se podía explicar. Pero la vergüenza, no. A ver si por tu culpa luego dicen que en esta casa comemos y no pagamos, dijo, con una voz que delataba su pánico. La miré fijamente. Si el precio es justo, pagaremos. Si no lo es, no podemos agachar la cabeza. Isabel soltó una risa seca. Hablas muy bien, pero no sabes que aquí todo el mundo se conoce, respondí. Conozcan a quien conozcan. Tienen que cumplir la ley. No dije más, porque seguir hablando se convertiría en una discusión en una habitación cerrada, justo lo que Laura me había advertido que no hiciera. Empecé a observar. En la esquina izquierda de la sala había una pequeña cámara cerca del aire acondicionado, con una luz roja parpadeando. En la pared colgaba un cuadro de carpas, y su cristal reflejaba parte de la puerta. Me senté de manera que mi cuerpo no tapara demasiado mi muñeca, no para lucir la pulsera, sino para que si alguien intentaba arrebatármela, la cámara lo grabara. Abrí el teléfono bajo la mesa, sin mirar mucho la pantalla. El mensaje a Miguel ya estaba enviado. No escribí más. Solo activé la grabadora de voz y apagué la pantalla. En mi bolso, la batería externa que había traído seguía allí. La saqué y la puse sobre la mesa, una excusa perfecta para tener el teléfono a mano. Una camarera entró y dijo en voz baja, ¿desea más agua? Asentí. Tráeme un vaso de agua tibia, por favor. Me miró rápidamente, con una pizca de compasión en los ojos, y luego se retiró. Isabel estaba tan nerviosa que golpeaba la mesa con las uñas, un sonido rítmico y constante. Se giró hacia mí, bajando la voz, pero con un tono cortante. No vayas a armar un escándalo, ¿me oyes? En esta casa todavía tenemos una reputación. La miré, con una calma gélida. Una reputación no se compra empujando a tu nuera a una trampa. Iba a decir algo más, pero la puerta se abrió. Sergio asomó la cabeza, sonriendo como si nada. Señoras, esperen un momento, por favor. Los señores están revisando la cuenta para que todo quede perfecto. Dicho esto, cerró la puerta rápidamente, como si temiera que le hiciera una pregunta.
Al oír la palabra perfecto, quise reírme. ¿Perfecto para quién? ¿Para la cuenta o para la trampa? En ese momento, entendí que me estaban aislando a propósito. Habían separado a Carlos para que no tuviera tiempo de escucharme, de preguntarme, y mientras él estaba siendo entretenido por los hombres, usarían a Isabel para presionarme en la habitación. Por un lado, el orgullo de mi suegra. Por otro, una puerta bloqueada por vigilantes. Querían que sacara mi cartera voluntariamente, incluso que entregara mi pulsera. Me toqué suavemente la muñeca. El oro estaba helado. No le rogué a nadie en esa habitación. Solo me repetí en silencio una frase que mi madre solía decir. En la vida, si pierdes una partida de dinero, puedes recuperarte. Pero si pierdes una partida de honor, la vergüenza te acompañará siempre. Me senté erguida, con una sonrisa justa para que nadie pudiera acusarme de buscar problemas, y mantuve la mente despejada para que, cuando la puerta se abriera de nuevo, no diera un paso en falso. La puerta de madera se abrió de nuevo, sin estruendo, pero lo suficiente para que la habitación se quedara en un silencio tenso. Sergio entró primero, seguido de Javier y Carlos. Carlos caminaba despacio, con el rostro pálido y los labios apretados. Javier, por su parte, todavía intentaba sonreír, la sonrisa de quien quiere fingir que todo sigue siendo una fiesta. Sergio dejó una larga hoja de papel sobre la mesa, ni con delicadeza ni con brusquedad, sino como quien pone un cuchillo sobre una tabla de cortar y espera a que el otro vea el filo. Aquí está el total, dijo, con una voz tan dulce como la miel. Eché un vistazo y el número en negrita al final de la página pareció saltar del papel, 14.700 euros. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Podía oír el zumbido del aire acondicionado. Podía oír el sonido de las uñas de Isabel deteniéndose en seco. ¿Cuánto? Tartamudeó mi suegra, fingiendo sorpresa, y luego se giró hacia mí como un rayo. Elena, ¿qué has hecho en plenas fiestas? Carlos miró la cuenta y balbuceó. ¿Por qué es tanto, Sergio? Sergio se encogió de hombros. Sin dejar de sonreír, son las fiestas, amigo. Habéis pedido los platos más exclusivos, en un salón B, con servicio y cargo de sala privados. He calculado según el sistema, nada más. Tomé la cuenta y la acerqué, mis ojos la recorrieron rápidamente. Además de la comida, había varias líneas adicionales. Menú VIP, licor de alta gama, cargo por servicio privado y un cargo por el salón. Las palabras parecían educadas, pero se clavaban como espinas. Pregunté directamente, con voz tranquila. ¿Podría traerme la lista de precios oficial y el menú original, por favor? Y los platos que no recuerdo haber pedido, me gustaría que me los explicara. Javier intervino de inmediato, con un tono jocoso pero lleno de intención. Cuñada, si ya hemos comido, hay que pagar. A principios de año no hay que ponerse tan estricta. Isabel golpeó suavemente la mesa con la mano, con los ojos muy abiertos. Eso es, después de comer te pones a preguntar. La gente se reirá de nosotros hasta el final de los días. Me giré hacia ella y le dije, articulando cada palabra. No me niego a pagar. Solo pagaré lo que es justo. Sergio se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Si lo pone así, me lo pone difícil. Aquí el procedimiento es que, una vez que se consume, se hace el total. Todos los clientes VIP funcionan así. Sonreí de lado. ¿Ser VIP significa no tener derecho a saber los precios de antemano? El aire en la habitación se volvió denso. Carlos se quedó de pie en medio, mirándome a mí y luego a su madre, como alguien atrapado entre dos orillas. No necesitaba que eligiera entre su madre o yo en ese momento. Solo necesitaba que no se quedara callado. Isabel se giró hacia Carlos y le ordenó. Dile algo. Si la nuera de esta casa arma un escándalo, será una vergüenza para toda la familia. Carlos abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Javier sacó su teléfono, encendió la pantalla y la apuntó directamente hacia mí. No digas más, cuñada, tengo el vídeo aquí mismo. En la pantalla, se reproducía el momento exacto en que me habían grabado de cerca, y mi voz se oía con claridad. Que aproveche a toda la familia. Javier detuvo el vídeo y sonrió con malicia. Ahí lo tienes. Si dices eso, es que invitas tú, ¿no? Si invitas, pagas. ¿Qué más hay que decir? Miré la pantalla y sentí un escalofrío. Una simple frase de cortesía, manipulada para convertirme en la responsable. No me culpé por haberla dicho. Si no la hubiera dicho, me habrían presionado para que lo hiciera. Solo sentí repugnancia por la forma en que habían estado esperando para cortar el fragmento que les convenía. Respiré hondo y miré a Javier a los ojos. Sabes perfectamente que dije eso por educación, no como un compromiso de pago. No intentes confundir las cosas. Javier se encogió de hombros. A la gente de la calle no le interesan las explicaciones. Solo ven el vídeo.
Isabel se aferró a esa frase de inmediato. Eso es. La gente solo ve el vídeo. ¿Quieres que tu madre quede como una estafadora ante todo el pueblo? Me giré hacia Sergio. Usted es el dueño del restaurante, conoce la ley. Una felicitación no puede sustituir un contrato de pago. Tráigame la lista de precios y el menú original, y comprobaremos cada plato. Sergio sonrió con desdén. Su voz empezó a mostrar un filo. Si quiere claridad, llame a la policía. Yo tengo un negocio legal, no tengo nada que temer. Lo dijo, pero sus ojos miraron rápidamente hacia la puerta, donde los dos hombres de camisa oscura seguían de pie como estacas. Esa mirada lo delató más que sus palabras. Al oír la palabra policía, Isabel se puso pálida, apretó los dientes y se giró hacia mí. Elena, si llamas a la policía, me matas. Yo vivo de las apariencias, ¿entiendes? La miré, sintiendo cómo mi corazón se hundía. Algunos temen perder dinero. Ella temía más perder la cara. Y ese miedo era precisamente lo que estaban usando para presionarme. Carlos dio un paso adelante, con la voz ronca. Sergio, ¿podrías enseñarnos el precio de cada plato? Si hay un error, lo corregimos. Sergio hizo un gesto con la mano. El sistema lo calcula así. Además, Carlos, entre hombres, ya lo hemos hablado. Si vamos a disfrutar, disfrutemos hasta el final. La frase disfrutar hasta el final sonó como una trampa que se cerraba un poco más. Saqué mi teléfono. No lo levanté, solo lo dejé sobre la mesa, frente a mí. Dije lentamente, articulando cada palabra. Tengo fotos del menú que hice al principio. Tengo una grabación de la conversación desde que empezaron a llegar los platos. También tengo la ubicación y la hora exacta. Si quiere que paguemos, seamos transparentes. Pero si hay coacción, vigilancia en la puerta y retención de bienes, llamaré a la policía. Nadie sonrió más. Javier se quedó mudo. Sergio me miró fijamente. Sus labios temblaban, como alguien que acaba de descubrir que su presa no se va a dejar cazar. Isabel se giró hacia mí. Su voz bajó, pero era venenosa. ¿A quién amenazas? Eres la nuera de esta casa, tienes que ser razonable. Antes de que pudiera responder, miró directamente a mi muñeca. Su mirada ya no era la de una suegra, sino la de alguien que busca una salida a través de los bienes de otra persona. Tragó saliva, su voz temblaba, pero aún así intentó ser dura. Pues paga y acabemos con esto. En el peor de los casos, empeñas esa pulsera. Empezar el año con este lío solo nos traerá más vergüenza. Esa frase cayó sobre la mesa como un plato de sopa hirviendo sobre mi corazón. Me quedé paralizada. La pulsera de oro, el recuerdo que mi madre me había entregado, de repente era tratada como un objeto para empeñar. Miré a Isabel y luego a Carlos. El rostro de Carlos estaba blanco como el papel. Vi algo romperse en sus ojos, como si solo en ese momento hubiera entendido que aguantar por la paz a veces es abrirle la puerta al abuso. Me subí la manga para que la pulsera quedara bien visible bajo la luz amarilla. Mi voz no era alta, pero era dura como una piedra. Nadie toca esta pulsera. El dinero se puede pagar, pero la dignidad no se empeña. En aquel salón VIP cerrado, el aire acondicionado soplaba de forma constante, pero yo sentía un calor ardiente en mi muñeca, donde reposaba la fría pulsera de oro. Sabía que en ese momento, si retrocedía un paso, ellos avanzarían 10. Y el precio esta vez no sería solo un número en una cuenta. Miré la pulsera de oro en mi muñeca como si viera la mano de mi madre el día que me la entregó, temblorosa pero firme. Mi madre no era rica ni presumida, pero me dijo una frase que recuerdo hasta hoy. Se puede ser pobre de dinero, pero nunca pobre de espíritu. Y sin embargo, en plenas fiestas, en un restaurante resplandeciente, mi suegra hablaba como si me estuviera pidiendo que vendiera un trozo de mi dignidad a cambio de evitar la vergüenza. Sonreí con amargura, una sonrisa sin alegría, la de quien ha tocado fondo. ¿Podría repetirme eso otra vez? Pregunté, muy despacio. Isabel se sobresaltó al oír mi tono formal por segunda vez, pero su orgullo le impidió retroceder. Tú, no te hagas la víctima. Una pulsera es solo un adorno. La empeñas para pagar y luego ya veremos. Si montamos un escándalo, todo el mundo se enterará y tendré que esconderme bajo tierra. Al oír la palabra tú, mi corazón se heló por completo. Pasar de tratarme con formalidad a tutearme con desprecio solo había costado una factura. Eso era suficiente para entender lo frágiles que eran los lazos aquí. Javier la secundó de inmediato, con un tono burlón. Elena, tratas esa pulsera como si fuera una reliquia sagrada. Ahora lo importante es solucionar esto discretamente. Si te pones así, mañana no podrás mirar a nadie a la cara. Me giré hacia Javier, mi mirada ya no era cortés. No me hables en ese tono. Sabes perfectamente lo que está pasando hoy. Javier se encogió de hombros. Yo no sé nada.
Solo sé que si se come, se paga. ¿Qué hay de malo en eso? Sergio dio un paso adelante. Su voz seguía siendo educada, pero con un matiz de dureza. Señora, compréndalo, esto es un negocio. En estas fechas los precios son más altos, los salones VIP son más caros. Si no quiere montar un escándalo, solucionémoslo de forma amistosa. Señalé directamente a la puerta. Amistosa, con gente bloqueando la salida. Sergio miró hacia la puerta y sonrió forzadamente. Ah, solo es personal de seguridad. En fiestas hay mucha gente, y es para evitar problemas. Asentí, como si tomara nota de una declaración. Bien, entonces dígales que se aparten para que pueda salir a llamar a mi familia y que hablemos. Hubo un silencio. Sergio no respondió de inmediato, y su silencio lo dijo todo. Me giré hacia Carlos. «Carlos, ¿lo ves? Si fueran honestos, no tendrían miedo de que saliéramos». Carlos, que había estado como petrificado, dio un paso adelante y se interpuso parcialmente delante de mí. Su voz era ronca. Pero esta vez no había evasión. «Sergio, diles a tus hombres que se aparten. Si mi mujer quiere llamar por teléfono, que llame». Sergio frunció el ceño. «Carlos, me lo pones difícil». Carlos apretó los puños, sus labios temblaban. «¿Difícil por qué? Porque tienes miedo de la policía, ¿verdad?» Javier se sobresaltó. «Hermano, ¿qué dices? Si armas un escándalo, mamá se muere». Isabel también entró en pánico. «Carlos, estás loco. ¿Quieres avergonzarme?» Carlos se giró bruscamente hacia ella. Por primera vez en mi vida, oí a mi marido hablarle a su madre con un tono tan grave. «Mamá, la vergüenza es que le digas a mi mujer que empeñe su pulsera. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?» Isabel se quedó boquiabierta, sin palabras. Probablemente nunca había imaginado que su hijo se atrevería a cuestionarla de esa manera. Miré a Carlos y sentí una punzada en el pecho, no de emoción cursi, sino de dolor. Dolor, porque si hubiera dicho esto antes, no habría tenido que aguantar tanto tiempo sola. Dejé mi teléfono sobre la mesa, justo delante de Sergio, y dije con voz firme. Lo diré claramente, tengo grabaciones, fotos del menú ambiguo y del número del salón. Ya he enviado mi ubicación a un conocido de la Guardia Civil. Si quiere que paguemos, lo haremos según los precios oficiales. Si retiene a la gente, bloquea la puerta y nos coacciona, eso es otro delito. Javier soltó una risa seca. ¿A quién amenazas? ¿Quién te crees que eres? Lo miré a los ojos. Soy una persona a la que están coaccionando, y sé cómo defenderme. Sergio ya no sonreía. Su sonrisa radiante había desaparecido, sustituida por una mirada fría. Cogió la cuenta y la golpeó suavemente contra la mesa, como marcando el ritmo. Si quiere llamar a la Guardia Civil, llame. Mi negocio tiene todos los papeles en regla. Respondí al instante. Mejor. Así quedará todo claro. Isabel se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo, como un acto reflejo. Intentó bajar la voz, pero su tono seguía siendo mordaz. Elena, te lo ruego, paga y acabemos con esto. No hagas sufrir a tu madre. Yo vivo de las apariencias. Me solté, mi muñeca ardía, no por el dolor, sino por la humillación. Miré a Isabel y le dije muy claramente. Si usted vive de las apariencias, no use mi dignidad como moneda de cambio. Ella se quedó sin palabras. En ese momento, se oyeron pasos firmes y decididos en el pasillo exterior. No el trote de un camarero, sino el sonido de botas bien plantadas. Miré hacia la puerta y los dos hombres que bloqueaban la salida se movieron nerviosamente, con la mirada inquieta. Una voz masculina resonó con autoridad. ¿Dónde está el salón VIP 3? Solté un largo suspiro. No sabía que Miguel llegaría tan rápido, pero sabía que había hecho lo correcto. No discutir en la trampa, no cambiar un recuerdo por una paz temporal y, lo más importante, no dejar que mi silencio se convirtiera en su forma de pago. La puerta del salón VIP se abrió de nuevo. Esta vez no fue Sergio quien la abrió, sino un hombre de paisano, de complexión fuerte y mirada seria. Echó un vistazo a la habitación y luego me miró directamente. ¿Es usted Elena García? Asentí, con la garganta seca, pero manteniendo la compostura. Sí, soy yo. En ese instante vi cómo el rostro de Javier palidecía. Vi a Isabel aferrarse al borde de la silla y vi a Sergio quedarse rígido como una estatua. Y comprendí que la paz que querían obligarme a comprar con mi pulsera de oro había perdido todo su valor en el momento en que la verdad entró en la habitación. Miguel entró, ni rápido ni lento, pero su presencia solemne enfrió el ambiente de la sala. Detrás de él venían otros dos hombres, uno con una libreta y el otro inspeccionando el lugar con atención. No llevaban uniforme, pero todos entendieron que se habían acabado las bromas. «Buenas tardes. Hemos recibido una denuncia por posibles irregularidades en el cobro y retención de clientes», dijo Miguel directamente.
y luego se dirigió a Sergio. ¿Es usted el encargado o el propietario del establecimiento? Sergio intentó forzar una sonrisa. Sí, soy el propietario. Disculpen, son las fiestas, hay muchos clientes. Seguro que ha habido un malentendido. Miguel no lo interrumpió, simplemente continuó. Muéstreme la licencia del negocio, la lista de precios oficial y la normativa sobre recargos en días festivos. Isabel se quedó petrificada en su silla. Su rostro enrojeció y luego palideció. Sus manos se aferraban al borde del asiento. Javier se escondía detrás de Sergio, con los labios apretados, sin rastro de su anterior jactancia. Yo no hablé de inmediato. Dejé mi teléfono sobre la mesa, manteniendo la calma. Sabía que en momentos como este, hablar por desahogarse no servía de nada. Solo hablar con precisión y justicia podía salvarme. Miguel se giró hacia mí. Por favor, cuénteme todo desde el principio. La hora de llegada. ¿Quién invitó? ¿Quién pidió los platos? ¿Y si se les informó del precio? Asentí. Miré a todos en la sala, a Sergio, a Javier, a Isabel, y empecé a relatar los hechos, con una voz tan monótona como si leyera un informe. Llegamos cerca del mediodía. Un empleado nos recibió llamando a mi suegra por su nombre, señora Isabel, y nos acompañó al salón VIP 3. Cuando pedí ver los precios en el menú, muchas secciones indicaban precios según mercado o consultar en el mostrador, y algunas páginas tenían un papel pegado encima. Cuando pregunté por los precios concretos, el personal me dijo que se calcularía al final. Miguel asintió e hizo una seña a su compañero para que tomara notas. Continué, sin añadir dramatismo. Durante la comida, trajeron platos que no recuerdo que nadie pidiera. Después, pedí ir al baño. Cuando volví, mi cuñado se llevó a mi marido fuera con la excusa de que los hombres hablarían de la cuenta. La puerta se cerró y fuera había gente bloqueando el paso, e incluso me pidieron que les entregara mi teléfono. Al llegar a este punto, Miguel levantó la vista y miró fijamente a los dos hombres de camisa oscura que estaban junto a la puerta. Con solo una mirada, ellos bajaron la cabeza y se apartaron. Sergio se apresuró a intervenir. Señor, son personal de seguridad. Solo están aquí para mantener el orden. Miguel preguntó secamente. ¿El personal de seguridad tiene derecho a pedirle el teléfono a un cliente? Sergio se quedó sin palabras. Miguel se giró de nuevo hacia mí. ¿A cuánto ascendía la cuenta? Tomé la hoja de la factura y señalé el total. 14.700 euros. ¿Incluía un menú VIP, licor de alta gama, cargo por el salón y servicio privado? Pero no se me informó de los precios con antelación. Cuando solicité la lista de precios oficial y el menú original, el restaurante argumentó que los precios en fiestas y en el VIP eran diferentes. Miguel cogió la factura, la examinó y le dijo a su compañero: comprueba la lista de precios oficial del establecimiento. Solicita al encargado que la presente de inmediato. Si no la tiene, levanta acta por infracción. Isabel, como si despertara de un trance, balbuceó. Señor, nosotros solo vinimos a comer para celebrar. Si ha habido un malentendido, no lo haga más grande. Miguel la miró. Su voz seguía siendo educada pero muy clara. Señora, no se preocupe, seguiremos el procedimiento. Si todo está en regla, nadie tendrá problemas. Si hay irregularidades, se tomarán medidas. Al oír esas palabras, sentí que se deshacía un nudo en mi interior. Quien nada debe, nada teme. Era cierto, pero aún así, se necesita a alguien que imparta justicia cuando otros te amenazan. Sergio empezó a ponerse nervioso. Se giró hacia la puerta y llamó a un empleado para que trajera los papeles para el señor agente. Quiero decir, para que los señores los revisaran. Una camarera salió corriendo. Javier se quedó a su lado, con los ojos moviéndose de un lado a otro. Me crucé con su mirada. Él apartó la vista rápidamente, como si temiera que lo descubriera. Miguel continuó. ¿Dónde está el datáfono? ¿Quién emitió la factura? Sergio respondió rápidamente. Está en el mostrador, pero hoy está dando algunos problemas. Estoy reiniciándolo. Miguel lo interrumpió con voz firme. No reinicie nada, no toque nada. Acompáñeme al mostrador ahora mismo. Vamos a presentar los datos para cotejarlos. Si los modifica, será un agravante en su contra. Sergio se quedó paralizado. Su sonrisa de VIP con buen precio había desaparecido por completo. Carlos se acercó a mi lado, con la voz ronca. Miguel, gracias. Mi mujer. Ella estaba preocupada desde el principio. Miguel asintió levemente. Tranquilo. Ahora necesito que todos colaboren. Isabel se giró hacia Carlos, con los ojos enrojecidos. ¿Qué haces, Carlos? ¿Dejas que esta gente entre aquí? ¿Con qué cara voy a mirar a los demás ahora? Carlos miró a su madre, esta vez sin esquivarla. ¿Con qué cara? Pues primero tendrás que pensar en cómo has tratado a mi mujer.
Isabel se quedó boquiabierta, y luego enmudeció. Yo no añadí nada más. Solo sentí un frío inmenso. Un frío. Porque cuando alguien teme perder las apariencias, es capaz de usar a su nuera como escudo. Miguel y su compañero pidieron que se abriera la puerta del salón VIP, inspeccionaron el pasillo y tomaron nota de que había gente bloqueando el paso. Le entregué a Miguel las fotos del menú, las páginas con los precios tapados, las líneas que decían precio según mercado. Miguel las examinó y dijo una frase corta. Con esto es suficiente para aclararlo todo. Poco después, la camarera volvió corriendo con una carpeta. Sergio se la entregó apresuradamente. Aquí están los papeles, señor. Tengo la lista de precios. Miguel la hojeó y preguntó. ¿Dónde está colgada la lista de precios oficial? Sergio titubeó. Está en el mostrador. Es que en fiestas hay mucho lío. Miguel tomó nota y se giró hacia mí. ¿Tiene algún testigo que le advirtiera? Asentí. Sí. Laura, la camarera que nos atendió. Miré a mi alrededor. Laura estaba junto a la puerta, pálida, agarrando su delantal. Me acerqué y le susurré. Lo suficientemente alto para que se sintiera más segura. Di la verdad. No dejaré que te culpen a ti sola. Laura levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Asintió y luego dijo en voz baja ante Miguel. Sí, aquí a veces cuando los clientes preguntan el precio, nos dicen que respondamos que se calculará al final. Yo tenía miedo de que a la señora le pasara lo mismo que a otros. Javier saltó. Laura, ¿qué estás diciendo? Miguel se giró bruscamente hacia Javier. ¿Usted qué relación tiene con este establecimiento? Javier se quedó helado. Nada. Solo soy un cliente. Vengo con mi familia. Miguel asintió. Entonces, no tiene derecho a presionar a una empleada que está colaborando con nosotros. Javier se cayó de golpe. Su rostro pasó del rojo al blanco. Finalmente, Miguel concluyó allí mismo, con voz clara. El establecimiento presenta indicios de no exhibir los precios de forma clara, de cobrar recargos no transparentes y de obstaculizar la salida de los clientes. Levantaremos un acta de inspección administrativa, retendremos la factura y el menú, y solicitaremos la preservación de los datos del datáfono para su cotejo. Sergio se quedó como si le hubieran quitado todo el aire. Isabel se desplomó en su silla, con la mirada perdida. ¿Y yo? No sentí la satisfacción que había imaginado. Solo sentí alivio. Alivio, porque la pulsera de oro seguía en mi muñeca. Y porque finalmente, alguien había llamado a la verdad por su nombre. No recuerdo exactamente cuándo salí del restaurante. Solo la sensación de pisar la calle como si acabara de escapar de una habitación sin aire. El viento frío del pueblo me golpeó la cara y me hizo llorar los ojos. Carlos se quedó a mi lado. Sus manos aún temblaban ligeramente. Isabel caminaba detrás, murmurando como si estuviera en trance. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! En plenas fiestas. Javier iba el último, completamente en silencio. Su silencio no era de arrepentimiento, sino de miedo. Miedo a ser descubierto, a que lo señalaran. Miguel nos pidió que lo acompañáramos a la comisaría para aclarar más detalles y tomar declaración. Asentí. Entendí que si la trampa de hoy no se desmantelaba por completo, mañana otra persona sería acorralada en un rincón oscuro como yo. En la oficina, la luz blanca de los fluorescentes y el olor a papel me resultaron familiares, como si hubiera vuelto a mi terreno. Todo debía tener pruebas. Miguel se sentó frente a mí, con voz tranquila. Cálmese y cuéntemelo todo de nuevo. Voy a contrastar cada detalle. Relaté los hechos de nuevo, esta vez con más precisión. La hora de llegada, la hora en que sirvieron los platos, la hora en que fui al baño, la hora en que se cerró la puerta, la hora en que apareció la cuenta. No hablé como una víctima, sino como alguien que redacta un informe, para que nadie pudiera tergiversar mis palabras. Mientras tanto, otro agente trajo una carpeta con documentos y algunos datos impresos del datáfono que acababan de inspeccionar en el restaurante. No entendía los detalles técnicos, pero al ver los códigos de los platos y la hora de emisión de la factura, vi algo claro. Algunos platos se habían añadido al sistema mucho después de haber sido pedidos. Algunos recargos se habían añadido al final, como si se tratara de una marca para clientes VIP. Miguel señaló la hoja impresa. Mire, en el mismo tramo horario de hoy hay varias mesas VIP con un cobro similar. Menú VIP, cargo por salón, servicio privado, licor de alta gama. No es solo su familia. Al oír eso, sentí un escalofrío. Resulta que no solo me habían elegido a mí, sino que era una operación en cadena, esperando al tipo de cliente adecuado para lanzar la red. Sergio estaba sentado al otro lado de la sala, con el rostro tenso. Todavía intentaba defenderse. Cobro según las normas del restaurante. Los VIP tienen recargos. Miguel preguntó secamente. ¿Esos recargos están anunciados?
¿Se informa de ellos con antelación? Sergio titubeó. Bueno, son las fiestas, los precios varían. Miguel no discutió. Simplemente sacó otra hoja y la puso sobre la mesa. Explique esto. Miré y sentí que se me paraba el corazón. Era una hoja impresa, como una nota interna, sin firmas ni sellos, pero suficiente para entender su forma de hacer negocios. En ella había una lista de frases cortas. No lo leí todo, pero vi algunas palabras clave. Grupo grande, apariencias, composibles, fáciles de presionar, y al final, una línea que me heló las manos. No era de Madrid con pulsera de oro. Levanté la vista bruscamente. Mis ojos ya no miraban el papel, sino directamente a Javier. Javier bajó la cabeza, un gesto que no era de respeto, sino de quien evita la mirada de la persona a la que acaba de desenmascarar. Isabel estaba como si le hubieran dado una bofetada. Miró la nota, sus labios temblaban. ¿Qué es esto? No era de Madrid. Pulsera de oro. ¿Quién ha escrito esto? Miguel preguntó. ¿Reconoce a la nuera de Madrid? Isabel se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos, y luego hacia Javier. Javier, ¿qué has dicho? Javier tartamudeó. Yo no sé nada, son cosas que dicen los amigos. Sonreí con amargura. Cosas que dicen y que coinciden con cada detalle de tu cuñada. Javier se sobresaltó y reaccionó por instinto. Bueno, cualquiera puede ver que llevas una pulsera. Apreté cada palabra. Verla es una cosa. Pero anotarlo para presionar es otra muy distinta. El aire en la habitación se volvió pesado y seco. Carlos estaba sentado en silencio, con los ojos enrojecidos. Lo miré y por primera vez sentí que ya no estaba en medio. Estaba del lado de la verdad, por dolorosa que fuera. Miguel continuó interrogando a Javier. Usted fue quien recomendó este restaurante a su familia. Javier tragó saliva. Sí, bueno, conozco el sitio, Miguel dijo. Entonces, explíqueme por qué el establecimiento tiene una nota que apunta a la nuera de Madrid con una pulsera de oro. ¿Quién les dio esa información? Javier negó con la cabeza repetidamente. Yo no sé nada. Carlos se levantó de un salto. Su voz era ronca, como si tuviera piedras en la garganta. Javier, di la verdad. Tú nos trajiste aquí, tú dijiste que la cuñada era espléndida, tú grabaste el vídeo. Di la verdad. Javier se encogió, pero aún así intentó defenderse. Hermano, yo solo quería que mamá estuviera contenta. Miré a Javier y dije lentamente, que mamá estuviera contenta o que tú te llevaras una parte. Javier se quedó paralizado. Sus ojos se movieron nerviosamente, como si le hubiera dado en el clavo. Sergio también miró a Javier rápidamente, una mirada que decía, no digas tonterías. Miguel puso otro papel sobre la mesa. Tenemos la declaración preliminar de los empleados, y hay información de que la persona que trae clientes recibe una comisión por mesa. ¿Sabe algo de esto, señor Ruiz? Isabel se giró bruscamente hacia Javier. ¿Comisión? ¿Qué es eso? Javier palideció. Sus labios temblaron y luego soltó, como si se lo arrancaran. Bueno, Sergio dijo que me ayudaría, que por cada mesa que le llevara me daría algo de dinero para la gasolina. La habitación explotó en un silencio atronador. Nadie gritó, pero oí claramente cómo algo se rompía en el corazón de Isabel. Ella, que vivía por las apariencias, y su propio hijo había usado esas apariencias como cebo. ¿Cuánto? Preguntó Miguel. Javier bajó la cabeza. Unos 150 euros por mesa. Isabel soltó un grito ahogado, como si la estuvieran estrangulando. Dios mío. ¿Has ganado dinero metiendo a tu cuñada en una trampa? Javier rompió a llorar, o fingió llorar. No lo sé. Solo balbuceó. No pensé que llegaría a esto. Sergio dijo que nos haría un buen precio. Y además, ¿la cuñada trabaja en Madrid? Lo interrumpí con voz fría. ¿Y por trabajar en Madrid merezco que me tiendan una trampa? Carlos se giró. Sus hombros se sacudieron ligeramente. Comprendí que se estaba culpando a sí mismo más que a nadie, porque esta trampa no era solo el restaurante. La trampa también había sido su silencio durante años, permitiendo que su madre y su hermano se acostumbraran a ver a su mujer como alguien que podía soportarlo todo. Miguel resumió, con voz firme. Continuaremos investigando la conducta fraudulenta en la fijación de precios y los indicios de retención de clientes. El establecimiento será sometido a una inspección completa. Sergio se sentó, inmóvil. Javier mantenía la cabeza gacha, con el rostro pálido. Isabel me miró, con una mezcla de miedo y amargura. Pero esta vez, su amargura no era porque yo hubiera montado un escándalo, sino porque la verdad la había despojado de su máscara de apariencias. ¿Y yo? Volví a mirar la nota. No era de Madrid con pulsera de oro. Una nota fría como el papel, pero que me hizo entender una cosa. Si hoy no hubiera estado alerta, esa pulsera estaría en manos de otros, y yo habría cargado con esa humillación toda mi vida.
Se suele decir que quien siembra vientos, recoge tempestades. No quería que nadie recogiera una tempestad, pero sabía que una tormenta ya se había empezado a formar en el seno de la familia de mi marido. Al salir de la comisaría, ya atardecía. El viento de la montaña en Cangas de Onís era frío, pero el frío exterior era más soportable que el que sentía por dentro. Caminé junto a Carlos, no por apoyarme en él, sino porque sentía que si me descuidaba un instante, todas las acusaciones volverían a caer sobre mí como una avalancha. Isabel iba delante, con los hombros rígidos. No lloraba, solo respiraba con fuerza, como si se estuviera ahogando. Javier iba el último, con la cabeza gacha. Su postura no me inspiraba compasión, solo hastío. La gente que se equivoca agacha la cabeza por miedo, no por arrepentimiento. Al llegar al principio de la calle, oí murmullos. Unas vecinas estaban reunidas junto a la puerta de una casa, con platos de dulces en la mano, comiendo mientras no nos quitaban ojo de encima. En los pueblos, las noticias corren más rápido que las motos. Bastaba con que se supiera que la Guardia Civil había intervenido en el restaurante para que la gente añadiera y quitara a su antojo. Una de ellas sonrió. «Anda, si ya ha vuelto la familia de Isabel. He oído que hoy habéis ido a comer a un sitio muy elegante». La palabra elegante fue dicha con dulzura, pero su mirada era como un alfiler. Isabel palideció. Entró rápidamente en el patio sin responder, como si quisiera huir de las miradas. Pero cuanto más huía, más curiosidad despertaba. Al llegar al salón, Isabel tiró su bolso sobre una silla y se giró bruscamente hacia mí. Sin dar tiempo a que nadie bebiera un sorbo de agua, estalló, con una voz cargada de rabia y amargura. «Todo es por tu culpa. En plenas fiestas, con lo tranquilos que estábamos, y tú montas un escándalo para que todo el mundo se ría de mí». Me quedé de pie, sin sentarme. Sabía que si me sentaba, lo interpretaría como una sumisión. Respondí lentamente. «Yo no he montado un escándalo, he hecho lo correcto». Isabel me señaló. «¿Lo correcto? Si te invitan a comer, pagas. Eres la nuera y no sabes comportarte. Dejas que la Guardia Civil entre en el salón. Has destrozado la reputación de esta familia». La miré. Mi voz no era alta, pero era firme. La reputación de esta familia se ha manchado, pero no porque yo llamara a nadie. Se ha manchado desde el momento en que alguien usó a su nuera como cebo para sacar dinero. Javier, que estaba escondido en la puerta de la cocina, saltó al oír eso. Su voz era una mezcla de resentimiento y miedo. «¿A quién llamas cebo? No me acuses en falso. Yo solo os llevé a comer para pasarlo bien». Me giré hacia Javier. «¿Pasarlo bien hasta el punto de recibir una comisión por mesa?» Javier se sobresaltó y miró a su madre como si pidiera ayuda. «Mamá, ha sido un error. No lo volveré a hacer». Isabel se giró bruscamente y le dio un manotazo en el hombro. No muy fuerte, pero lo suficiente para que doliera. «¿Aún tienes el descaro de hablar? ¿No me has avergonzado ya bastante?» Luego se volvió hacia mí, como si quisiera descargar toda su ira. «Pero, a fin de cuentas, eres la nuera. Tienes que saber aguantar. Si alguien se equivoca, se arregla en casa. ¿Por qué sacarlo fuera para que todo el pueblo se entere?» Al oír la palabra aguantar, sentí una risa seca en mi interior. ¿Aguantar qué? ¿Aguantar hasta que se acostumbraran a exigirme incluso la pulsera que me regaló mi madre? Carlos, que había estado en silencio hasta entonces, habló. Su voz era ronca, pero clara. «Mamá, no digas más. ¿Te das cuenta de que le has dicho a mi mujer que empeñe su pulsera?» Isabel se quedó paralizada. Gritó. «Lo dije para calmar las cosas». Carlos la miró fijamente. Por primera vez, vi que no la esquivaba. ¿Calmar las cosas sacrificando a mi mujer? Si hoy no hubiéramos tenido pruebas, ¿hasta dónde pensabas dejar que la presionaran? Isabel se quedó sin palabras. No tenía una respuesta que salvara su orgullo y fuera moralmente correcta. Solo pudo gruñir. «Vaya, hijo. Defendiendo a tu mujer y traicionando a tu madre». Carlos apretó la mandíbula. «No traiciono a mi madre. Traiciono lo que está mal». Esa frase cayó en el salón como un plato de porcelana al romperse. No dije nada más, porque entendí que esa frase era más importante que cualquier cosa que yo pudiera decir. A veces, un hombre no necesita hablar bonito, solo necesita hablar en el momento adecuado. Javier cambió de táctica y empezó a culparme. «Hermano, hablas muy bien, pero Elena también tiene su parte de culpa. Siempre buscando problemas, grabando y haciendo fotos. Se cree que es una inspectora». Miré a Javier con calma. Grabé y saqué fotos para protegerme. Si no fuera por eso, ¿crees que hoy habríamos pagado y vuelto a casa tan tranquilos? ¿O al volver habrías dicho que invitaba yo porque tenías un vídeo? Javier se quedó sin argumentos. Isabel volvió a gritar. «Solo temo que la gente diga que no sé educar a mi nuera».
¿Qué nuera más insolente, que se atreve a llamar a la Guardia Civil? Respondí con una voz aún más fría. Usted teme lo que diga la gente, pero no temió que a su nuera la coaccionaran en una habitación con la puerta vigilada. Hay un dicho: quien nada debe, nada teme. Yo no he hecho nada malo, así que no temo lo que digan. Isabel, como si le hubieran tocado en la llaga, gritó: Muy bien, pues si eres tan lista, lárgate a tu casa. No te quedes aquí para avergonzarme. El ambiente se volvió irrespirable. Una orden de expulsión en plenas fiestas era suficiente para romper cualquier vínculo. Miré a Carlos. Él me devolvió la mirada, con los ojos enrojecidos pero sin parpadear, y dijo muy despacio: Mamá, si quieres echarla, échame a mí también. No voy a dejar a mi mujer sola aquí. Isabel se quedó petrificada. Probablemente nunca imaginó que su hijo se atrevería a poner a su mujer al mismo nivel que ella en una elección. No gané ninguna batalla en esa discusión. Solo me sentía agotada de tener que mantenerme firme ante quienes estaban acostumbrados a doblegarme. Cogí mi bolso sin hacer aspavientos y dije: lo suficientemente alto para que se oyera. Me voy, no porque me haya equivocado, sino porque no quiero quedarme aquí ni un minuto más para que sigan usando mi honor como moneda de cambio. Isabel se dio la vuelta, respirando con dificultad. Javier se quedó quieto, sin atreverse a mirarme. Carlos entró en la habitación, cogió mi abrigo y se puso el suyo. Ya no me pidió que aguantara, solo me puso la mano en el hombro, un gesto ligero pero firme. Al salir al patio, todavía oía los murmullos de los vecinos, como un enjambre de abejas. Pero, curiosamente, ya no sentía miedo. De repente recordé un viejo dicho: en la vida, es mejor tener sustancia sin fama que fama sin sustancia. Mi honor no dependía de lo que dijera la gente. Mi honor residía en no haberme vendido a bajo precio a cambio de una paz falsa. Salimos por la puerta y el viento nos golpeó con fuerza, un frío cortante. Me subí la manga y toqué mi pulsera de oro. Seguía allí, como un recordatorio de que hay cosas que, aunque toda la familia de mi marido me diera la espalda, yo debía proteger. Salimos por la puerta sin mirar atrás. No por orgullo, sino porque mirar atrás solo habría sido confirmar una vez más que me consideraban una espina en su carne. El viento de la montaña me azotaba la cara, tan frío que me entumecía los labios. Carlos me subió el cuello del abrigo y cogió mi bolso para llevarlo, sin decir una palabra. Después de caminar un trecho, finalmente habló, con voz baja. ¿Tienes frío? Negué con la cabeza. No tengo frío. Solo me siento vacía, como si alguien me hubiera arrancado un trozo de confianza, dejando un hueco imposible de llenar. El autobús nos llevó de vuelta al pueblo. La carretera de montaña estaba más despejada, pero mi corazón seguía dando tumbos, como si estuviera en un vehículo inestable. Hay sacudidas que no provienen de las ruedas, sino de las palabras de la propia familia. La frase "empeña esa pulsera" seguía resonando en mi cabeza, como una mancha que intentas limpiar pero no se va. Carlos conducía muy despacio. Varias veces lo vi apretar el volante con fuerza. Las venas de sus manos se marcaban. Estaba conteniendo la rabia, la vergüenza y también el arrepentimiento. Cerca de la estación de autobuses, se detuvo a un lado de la carretera, apagó el motor y un silencio denso nos envolvió. Pensé que paraba para fumar, pero no lo hizo. Se enderezó en su asiento, mirando al frente, y de repente dijo, con la voz completamente ronca: lo siento. Me giré, pero él seguía mirando al frente, como si temiera que si me miraba, se le escaparían las lágrimas. ¿Lo sientes por lo de hoy?, pregunté. Tragó saliva. No. Lo siento por todos estos años. Soltó un largo suspiro. Siempre pensé que aguantar era lo mejor, que callarme para mantener la paz en casa era lo correcto, pero resulta que te estaba dejando sola para que lo soportaras todo. No respondí de inmediato. Dejé que terminara, porque hay disculpas que, si se interrumpen, se convierten en una mera formalidad. Carlos continuó. Su voz se quebró. Hoy, cuando mamá dijo lo de empeñar tu pulsera, me sentí como un miserable. Miserable. Porque dejé que oyeras eso en mi propia familia. Miré sus manos. Esas manos que habían manejado destornilladores y cables, que me habían cuidado cuando tenía fiebre, pero que también se habían rendido cada vez que su madre hablaba con dureza. Comprendí que no era malo, solo era un cobarde ante el deber filial, y la cobardía prolongada se convierte en costumbre. Dije lentamente: Carlos, no necesito que seas un héroe. Solo necesito que te pongas del lado de lo que es justo. Hoy te has puesto del lado de lo justo tarde, pero lo has hecho. Se giró para mirarme, con los ojos enrojecidos. Temía que mamá se disgustara, temía lo que dijeran los vecinos, temía que mi madre tuviera la reputación de no saber educar a su hijo. ¿Pero nunca pensaste que yo también tengo una reputación?
¿Que yo también tengo amor propio? Sonreí con amargura. Sí que lo pensaste. Solo que lo pensaste después. Bajó la cabeza. Su voz era casi un susurro, como una confesión. Lo sé. Saqué el teléfono y compré billetes de autobús para Salamanca. No volví directamente a Madrid. Quería ir a casa de mi madre para respirar y también para que Carlos viera lo que era un hogar donde no se usa el orgullo para presionar a la gente. En el autobús me senté junto a la ventana. Afuera, las montañas se quedaban atrás. Las nubes formaban largas estelas. Carlos se sentó a mi lado en silencio. Pero esta vez no era un silencio para evadirse, sino para reflexionar. Llegamos a Salamanca al anochecer, justo a la hora en que apetece un plato de sopa caliente. Mi madre nos esperaba en la puerta desde hacía rato, con una bufanda de lana en la mano. Apenas me vio bajar, no hizo muchas preguntas. Solo me abrazó y me acarició el pelo. ¿Ya has vuelto, hija? Una sola frase bastó para que se me hiciera un nudo en la garganta. No lloré, solo sentí que me picaban los ojos. Dicen que las hojas caen y vuelven a sus raíces. Resulta que las raíces no son solo la tierra, sino el lugar donde nadie te exige que demuestres nada. Al entrar en casa, la cena ya estaba servida. Una sopa de cocido, un plato de carne guisada, encurtidos y un poco de pescado. Sin langostas, sin abulón, sin salones VIP, pero el olor a comida caliente me reconfortó desde el estómago hasta el pecho. Mi madre miró a Carlos con cortesía. Come, hijo, en estas fiestas. Lo que haya pasado ya se hablará. Carlos asintió en voz muy baja. Se sentó, con las manos sobre las rodillas como un niño. Noté que estaba nervioso ante una amabilidad que no necesitaba ostentación. A mitad de la cena, mi madre miró mi muñeca y vio que la pulsera de oro seguía allí. No preguntó por el restaurante, sino que hizo otra pregunta, más suave pero más profunda. Me alegro de que todavía tengas la pulsera. Perderla es como perder una parte de ti. Asentí. Le conté la historia brevemente, sin adornos. Mi madre escuchó sin insultar a nadie, solo suspiró. En la vida hay gente que teme más perder las apariencias que perder la decencia, y cuando es así, los primeros en sufrir son los seres queridos. Carlos bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros se sacudían ligeramente. Esa noche, cuando mi madre ya se había retirado, Carlos y yo nos sentamos en el porche. El viento de la meseta no era tan cortante como el de la montaña, solo fresco. Le hablé directamente, sin rodeos. Carlos, no voy a pedir el divorcio hoy, pero voy a establecer límites. A partir de ahora, cualquier asunto relacionado con mi dinero, mi honor o mi privacidad, nadie podrá decidirlo por mí. Y tú tienes que ser quien se lo deje claro a tu madre. Carlos respondió de inmediato, sin evasivas. ¿De acuerdo? Lo miré. No un de acuerdo de boquilla. Si lo cumples, seguiremos adelante. Si vuelves a callar para mantener la paz, un día, ya no querré estar en esa paz. Carlos asintió con firmeza, con los ojos húmedos. Lo entiendo. Lo haré. No me aferré a su promesa como a un salvavidas. Solo la tomé como una cláusula. Dicen que del dicho al hecho hay un trecho. Pero yo no necesitaba pasar por encima de nadie. Solo necesitaba superar esa costumbre de silencio que me había hecho tanto daño durante años. La noche en Salamanca fue tranquila. Acostada en mi antigua cama, escuchando el viento colarse por la ventana, me sentí un poco más ligera. No porque todo hubiera terminado, sino porque, por primera vez, sentí que ya no estaba sola en mi matrimonio. Los días en Salamanca pasaron rápido. Y de una forma extraña. Las fiestas aún no habían terminado, pero mi corazón ya no estaba tan pesado. Mi madre no volvió a preguntar por la familia de mi marido. Solo se ocupó de que comiera bien y durmiera lo suficiente. El amor de las personas mayores es así. No necesitan oír mucho. Solo necesitan que sus hijos estén bien. Carlos también era diferente. Ya no tenía esa actitud de aguanta un poco. Se levantaba temprano para ayudar a mi madre a barrer el patio, fregaba los platos, y por la tarde se sentaba a hablar conmigo. Poco, pero sincero. Una vez murmuró: siempre pensé que mantener la paz era mantener unida a la familia, pero no me di cuenta de que esa paz te estaba empujando a ti fuera. Lo escuché sin responder de inmediato. Solo sentí que una parte del peso en mi pecho se aliviaba. Cuando terminaron las fiestas, volvimos a Madrid. Pensé que las cosas se calmarían, como el viento al final del invierno, pero la vida no es tan amable. Apenas llegamos a nuestro piso, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de un número desconocido y una llamada de una compañera de trabajo. Elena, ¿has visto las noticias? Están investigando a fondo ese restaurante. No me gusta airear mi vida privada, pero la noticia de que la Guardia Civil había intervenido en un restaurante en plenas fiestas en un pueblo pequeño se iba a extender de todas formas. Abrí el teléfono y leí unas cuantas líneas, sin necesidad de profundizar para entenderlo.
El establecimiento de Sergio había sido clausurado temporalmente para una inspección. Otras personas también habían denunciado haber recibido facturas similares, e incluso a una familia la habían retenido hasta la noche por no poder pagar. Miré la pantalla un momento y la apagué. No sentí la satisfacción que uno podría imaginar. Solo pensé que, efectivamente, quien siembra vientos recoge tempestades. Y la tempestad no llegó porque yo fuera más lista, sino porque ellos se habían acostumbrado demasiado a hacer las cosas mal. Pero lo que más me preocupaba era Laura. 2 días después, Laura me envió un mensaje. Señora, me han despedido. Me han llamado para decirme que soy una chivata. Tengo mucho miedo. Una sola línea bastó para que sintiera rabia. Ellos se equivocan y aún así intentan silenciar a quien dice la verdad. Llamé a Laura de inmediato. ¿Dónde estás?, pregunté. Su voz temblaba. Estoy en mi habitación. No me atrevo a salir a buscar trabajo. Me han dicho que si sigo hablando, mandarán a alguien a buscarme. Respiré hondo. Conocía ese tipo de amenazas, diseñadas para que la gente se calle por sí misma. Le dije con firmeza. Escúchame, quédate en casa. No vuelvas a ese sitio sola. ¿Quieres venir a Madrid? Laura guardó silencio unos segundos y luego rompió a llorar. ¿Puedo ir? Tengo miedo de quedarme aquí, respondí. Puedes. No te prometo una vida de lujos, pero te prometo un trabajo digno, con un sueldo claro y un contrato claro, donde nadie pueda decirte que ya haremos cuentas con tu vida. Al colgar, llamé a una amiga que era gerente de una cadena de supermercados con la que mi empresa colaboraba. Fui directa. Tengo una chica que necesita trabajo urgente. Es buena, honesta y trabajadora. Tenía experiencia como cajera y coordinadora de turnos, pero ha tenido un problema en su pueblo. Mi amiga solo dijo una cosa: que venga mañana a la entrevista. 3 días después, Laura llegó a Madrid en el primer autobús. Fui a la estación a recogerla. Llevaba una mochila vieja y una bolsa de plástico, mirando a su alrededor como si acabara de llegar a otro mundo. Le di un bocadillo caliente y le dije: come, aquí nadie te va a obligar a callarte. Dio un mordisco, y las lágrimas empezaron a caer, comiendo y llorando al mismo tiempo. Pensé que mi vida se había quedado atascada allí, señora. Yo solo respondí: en la vida, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Si dices la verdad, al final encontrarás tu camino. No me atreví a decir nada demasiado optimista, porque sabía que la vida aún tenía muchas dificultades, pero al menos ese día vi una luz en los ojos de Laura, muy diferente a la mirada asustada del salón VIP, y en Cangas de Onís, las consecuencias llegaron más rápido de lo que pensaba. Javier llamó a Carlos. Esta vez, su voz ya no era burlona, sino un susurro, como un alumno al que sacan a la pizarra. Carlos puso el altavoz para que yo oyera. Hermano, habla con tu mujer, dile a Elena de mi parte, que la gente me está insultando. Todos dicen que llevo a la gente a trampas. No puedo ni salir a la calle. Carlos preguntó con frialdad. ¿Tienes miedo de que te miren? ¿Y cuando aceptabas la comisión por mesa, pensaste en mi mujer? Javier se quedó mudo. Isabel también llamó, pero no se disculpó directamente. Solo dio un rodeo. Carlos, hijo, vuelve y dile a tu mujer que ese día estaba nerviosa y dije cosas sin pensar. La situación se me fue de las manos. Carlos me miró y luego dijo por el teléfono, con voz firme: a ti se te fue de las manos porque temías perder las apariencias. Pero a mi mujer se le fue de las manos cuando la presionaron para empeñar su pulsera. ¿Alguna vez has pensado en ella? Al otro lado, hubo un silencio, y luego Isabel rompió a llorar. Un llanto que no era de autocompasión, sino el de alguien a quien su propio orgullo había estrangulado. Pero no me ablandé. Entendí que algunas lágrimas caen por miedo a perder, no por arrepentimiento. Una semana después, Miguel me envió un mensaje. El establecimiento de Sergio había sido sancionado con una multa severa y clausurado, mientras se investigaban las irregularidades en los precios y la retención de clientes, y se estaban revisando todas las facturas de esas fechas. Leí el mensaje y dejé el teléfono. Se había acabado. Un restaurante que presumía de ser VIP se había hundido por sus propias trampas. Realmente, la avaricia rompe el saco. En cuanto a Isabel, después de lo sucedido, los vecinos ya no iban a su casa a felicitar las fiestas con la misma alegría. Algunos murmuraban que por querer aparentar tanto, al final había quedado en ridículo. Otros negaban con la cabeza, diciendo que su hijo pequeño había arruinado a la familia. La casa que ella había intentado convertir en un escenario se había quedado en silencio y fría. Quizás ese fue el mayor castigo para alguien que vivía de los aplausos de los demás. Cuando nadie aplaude, solo oyes tu propia respiración. Mi marido y yo volvimos a nuestra rutina en Madrid, pero ya no era la misma rutina de aguante. Carlos llamó a su casa para dejar claros los límites.
El dinero de nuestro matrimonio era nuestro. Nadie tenía derecho a usar mi honor para presumir, y mucho menos a usar mis bienes para solucionar problemas. Al oírle decir esas frases, supe que había superado su propio miedo. Y yo seguí llevando mi pulsera de oro. No para recordar el dolor, sino para recordar que no me había rendido. Comprendí que ser nuera no es tan terrible como ser una nuera sin límites. La gente puede criticarte por ser firme, pero es mejor ser firme y protegerte que ser blanda y perderte. La lección que saqué de todo esto es la siguiente. En una familia, lo que está bien hay que defenderlo, y lo que está mal hay que decirlo. No hay que usar la paz como excusa para tolerar lo incorrecto, porque lo incorrecto, si se consiente, se convierte en maldad. Y tampoco hay que usar las apariencias para poner a tus seres queridos como escudo, porque cuando te des la vuelta, puede que ya no quede nadie a tu lado.